Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Estimados estudiantes, esperando que estén bien de salud, esperando que también sigan con esas ganas de seguir estudiando, preparándose, vamos a reiniciar nuestras sesiones académicas. En el video anterior, en la última sesión que tuvimos nosotros, desarrollamos lo que fueron las revoluciones, la Revolución Francesa y las revoluciones liberales. Como les comentaba, la edad contemporánea no solamente se caracteriza por estas revoluciones sociales, también se caracteriza por revoluciones tecnológicas, o sea, cambios en la producción. Me refiero a las grandes revoluciones industriales. Definamos estos términos. ¿Qué es una revolución? Una revolución entendemos como un proceso que genera un gran cambio, ¿cierto o no es cierto? Un gran cambio, una revolución. Y cuando hablamos de industrial, son grandes cambios en la industria, en la producción, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la producción. Grandes cambios en el ámbito de la producción. Jovencitos, por lo tanto, hablamos de las revoluciones industriales, ¿ya? También en la edad contemporánea. ¿Qué son las revoluciones industriales? Como ustedes lo ven acá en la pizarra, las revoluciones industriales son una serie de cambios, ahí está, en la producción. Cambios en la producción. Esta serie de cambios, ocurridos a inicios del siglo XVIII, jovencitos, o sea, siglo XVIII, donde en Europa, ahí está, jovencitos, como ustedes lo ven en la pita, ahí está, ¿verdad? Por lo tanto, las revoluciones industriales vienen a ser una serie de cambios que nosotros hemos observado ocurridos en la Europa del siglo XVIII. Bien, se prolonga siglos después también. Jovencitos, ¿en qué ámbitos nosotros observamos esta serie de cambios? ¿Ya? Hay muchos ámbitos en los que nosotros observamos estos cambios ocurridos en la revolución industrial. Por ejemplo, uno de los ámbitos que nosotros observamos acá en estas revoluciones industriales, observamos estos cambios, por ejemplo, en el ámbito del uso de nuevas fuentes de energía. Antes de estas revoluciones industriales, ¿cuáles eran las fuentes de energía utilizadas para producir? La fuerza bruta, la fuerza de tracción de los animales. Esa era la fuente de energía utilizada para producir. Claro, mis manos también, sí o no, ya. La fuerza bruta. Los animales también, la fuerza bruta, sí. Pero ahora esta fuerza bruta, tanto animal y humana, va a ser reemplazada por nuevas fuentes de energía, tales como el carbón, vapor, la electricidad, en fin, jovencitos. O sea, cambios en ese ámbito del uso de nuevas fuentes de energía. Otro ámbito que nosotros observamos acá en las revoluciones industriales es los cambios en el uso de la tecnología, por ejemplo, ¿ya? La tecnología se va a innovar. Ahora, con el desarrollo de una alta tecnología, se va a producir más. Por ejemplo, se va a inventar lo que es la sembradora para producir mejor y más la tierra. Por ejemplo, para el traslado de productos también se van a inventar los grandes medios de comunicación, por ejemplo, y de transporte. Por ejemplo, el barco a vapor, la locomotora, también la máquina a vapor, jovencitos. Por lo tanto, estamos viendo cambios también en el ámbito de la tecnología, ¿ya? También, jovencitos, observamos que hay cambios en el ámbito de las actividades económicas. Por ejemplo, en el en la agricultura, se pasa de una producción de subsistencia a una producción de mercado. Produces o antes producías solamente para autoabastecerte, ahora tienes que producir o la gente produce para poder venderlas en el mercado. Hay cambios en muchos aspectos, jovencitos. Por ejemplo, también observamos cambios sociales, por ejemplo, en el ámbito de la demografía, ya. A ver, hasta 1750, cuando hablamos de la primera revolución industrial, hasta 1750, el censo que se hizo en Inglaterra, observó que había una cantidad un promedio de 7 millones de habitantes en el territorio inglés, 7 millones de habitantes. Pero 100 años después, o sea, 1850,
los censos muestran una cantidad de 25 millones de habitantes, que quiere decir que la población inglesa se incrementó demográficamente, sobre todo en las ciudades, jovencitos, ¿ya? Por lo tanto, también observamos no solamente una serie de cambios en la producción, en la tecnología, sino también cambios sociales, tal es el caso de la demografía, ¿ya? Seguimos nosotros con los cambios sociales. Por ejemplo, gracias a las revoluciones industriales o como consecuencia de ella, se pasa de una sociedad estamental a una sociedad basada en clases sociales. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que hasta acá en Inglaterra y en muchos otros lugares aún se mantenía una sociedad estamental, muy estricta, solamente en la cual se beneficiaban los nobles. Sin embargo, ahora, como consecuencia de estos cambios económicos, tecnológicos y sociales, se pasa de una sociedad estamental a una sociedad basada en clases sociales, donde todos son iguales ante la ley. Por eso que decimos sociedad basada en clases sociales. Por lo tanto, estas revoluciones industriales implican una serie de cambios en todos los aspectos: político, económico, tecnológico, social, jóvenes, como ustedes ven, ¿ya? Bien, entonces, dicho esta pequeña introducción, nos explicamos ¿por qué se dio esta revolución industrial? O cuando pluralizamos, ¿cuáles son las causas de estas revoluciones industriales? ¿Ya? Vamos a ver. Por ejemplo, cuando hablamos de la revolución industrial surgida en Inglaterra, vamos a ver por qué se dio exactamente en Inglaterra. Bien, tenemos muchas causas para poder explicar del por qué estas revoluciones industriales surgen acá en Inglaterra. ¿Ya? Por ejemplo, una de las causas económicas es su alto desarrollo económico. Observamos un gran desarrollo económico, tanto interno y externo en Inglaterra. ¿Ya? ¿Cómo es eso? A ver. A diferencia de Europa, que está en crisis, de la Europa continental, ya que está en crisis, profe, ¿por qué? Porque hace poquito se estaba desarrollando lo que son las guerras napoleónicas, ¿cierto o no? Por lo tanto, están en guerra, y una sociedad guerrera siempre debe estar estancada o retrasada. En cambio, Inglaterra, por su condición insular, no vive los estragos de la guerra. Por lo tanto, en Inglaterra observamos un desarrollo en su mercado interno. ¿Por qué? Porque hay innovación en su tecnología. Se inventan aparatos tecnológicos tales como el barco a vapor, como les mencionaba antes, también como la locomotora. ¿Y eso qué tiene que ver, profe? Mucho. Por ejemplo, ¿para qué sirven estos aparatos mencionados? ¿Para el transporte o no? A ver, si yo quiero transportar un producto de acá hacia un lugar distante, ¿qué tenía que utilizar antes? Por ejemplo, los animales. Este transporte es lento y muy costoso para el empresario. Una vez efectuado este transporte y llegado a su destino, como ha costado bastante al empresario, pues el empresario tiene que vender sus productos a un precio muy alto para poder recuperar lo invertido en el transporte. Sí, pero ahora que se han desarrollado estos medios de comunicación, el transporte será veloz y también será más cómodo económicamente. Por lo tanto, yo, empresario, no tengo por qué vender mis productos a un precio muy elevado. Al contrario, lo voy a reducir. ¿Para qué? Para que la gente me compre más y con eso vender más y con eso enriquecerme más. Y con eso la reducción de los precios, beneficiando a la sociedad inglesa y a su economía. ¿Ves? Eso observamos en el aspecto de su desarrollo del mercado interior en Inglaterra. También observamos un desarrollo de su mercado externo, jóvenes estudiantes, ¿ya? Externo. Cuando hablamos del desarrollo de su mercado exterior, hablamos de un mercado ultramarino. ¿Qué quiere decir? Más allá del mar. Inglaterra tiene muchas ventajas. Una de ellas es que posee muchas colonias y esas colonias tienen que comprarle obligatoriamente sus productos a Inglaterra. Por lo tanto, yo, empresario inglés, por lo menos ya tengo un comprador seguro en mis colonias. Sí. Pero también Inglaterra es astuta, jovencitos. No solamente va a vender sus productos a sus colonias, sino va a tratar de penetrar a las colonias de otras metrópolis, ya sea por contrabando o de comercio ilegal, jovencitos. Pero la idea es vender sus productos. Astutamente, Inglaterra aprovecha la invasión francesa a España. No sé si se acuerdan, en las campañas napoleónicas, Napoleón, o sea Francia, invade España el año 1888. ¿Y qué pasa con España? España, jovencitos, realiza lo que es el proceso de independencia española en contra de Francia de 1808 hasta 1814. ¿Y qué pasa en ese lapso? Pues hay un
descontrol, una falta de control en sus colonias, ¿ya? Porque todas sus fuerzas España la va a concentrar en su lucha en contra, España en su lucha en contra de Francia. Por lo tanto, las colonias de la metrópoli española, tales como México, Sudamérica y las otras, van a aprovechar esta falta de control para buscar sus independencias, jovencitos. Eso en el aspecto político. Y en el aspecto económico, Inglaterra aprovecha eso para poder trasladar, vender sus mercados, sus productos acá a estas colonias sin control. Por lo tanto, penetrando de esa manera en otras colonias. Estos ingleses son astutos, por lo tanto, a diferencia de las otras naciones europeas, Inglaterra goza de ese desarrollo de su mercado, tanto interno y externo. Cuando hablamos de una causa política, jovencitos, antes que cualquier otro estado acá en Europa continental, en Inglaterra, en esta isla, ya en el siglo XVII se ha establecido lo que es un sistema parlamentarista liberal. ¿En qué consiste el sistema parlamentarista liberal? Este sistema se llama parlamentarista liberal porque el Parlamento, o sea, los miembros del Congreso del Parlamento, son elegidos democráticamente por soberanía popular, donde el rey no tiene potestad de destituir a ninguno de ellos. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un nuevo sistema en el cual existe un rey y también un parlamento, parlamentarista liberal. Sin embargo, ahora, ¿quién tiene más poder? Tiene el Parlamento, jovencitos, aunque su gobierno sea temporal. Sin embargo, una vez terminado su temporalidad de gobierno, vuelve otra vez a elegirse a nuevos representantes. El rey está sujeto, sumiso, por lo tanto, a las decisiones del Parlamento, y el rey simplemente es una figura nada más acá en el gobierno, ¿ya? Ahora, estos miembros del Parlamento en su mayoría están conformados por burgueses, por grandes burgueses. Estos grandes burgueses, ya que han ocupado el poder en Inglaterra, ahora harán leyes a favor del comercio, a favor de la libre empresa, jovencitos. O sea, por lo tanto, se benefician la clase comerciante en Inglaterra. Claro, y si la clase comerciante se beneficia, al tributar al Estado, el Estado también se beneficiará económicamente. Estamos viendo entonces en ese tiempo que en Europa, que están en crisis económica por las guerras, en Inglaterra no. Gracias a la dirección de ese sistema parlamentarista, favorecieron el comercio y económicamente está bien Inglaterra, jovencitos. O sea, no solamente por el control de la política, sino también, como lo hemos explicado antes, desarrollo de su mercado interno y externo, jovencitos. Entonces son las causas para que acá se arme y estalle la revolución industrial, jovencitos, o sea, en Inglaterra. Pero mencionamos otra causa más, la revolución agraria. ¿Qué es la revolución agraria? Es una revolución previa a la revolución industrial. Si no fuese por esta revolución agraria, pues no se hubiera dado una revolución industrial en Inglaterra ya. Es una causa importante para que genere otra revolución. La revolución agraria son una serie de cambios que suceden en los campos de Inglaterra y que eso fomentarán e impulsarán a esa serie de cambios llamadas las revoluciones industriales. Profe, en síntesis, ¿qué pasa en la revolución agraria? Se obtienen gran cantidad de materias primas, se produce más, por lo tanto se obtiene más materias primas, se transforma más y yo puedo vender más. Claro, a mi burgués me interesa producir más, vender más y ganar más, ¿cierto o no cierto? ¿Y cuáles son esos factores que hicieron posible que se produzca más? Vamos a ver ya. ¿Cuáles son esos factores que hicieron posible que se produzca más, como usted dice, profe? Hay 3 factores importantes, muchachos. Por ejemplo, 1, hay cambios en la estructura de la propiedad de las tierras en los campos de Inglaterra. ¿Cómo? Cambios en la estructura de la propiedad. Profe, no entiendo. Vamos. Para 1773, en Inglaterra, este sistema parlamentarista liberal emite unas leyes, las Enclosure Acts. ¿Cómo? Enclosure Acts.
¿Qué significa? Las leyes de cercamiento, jovencitos. ¿En qué consiste esas leyes de cercamiento inglés? Pues se va a privatizar todas las tierras baldías, o sea, las que no estaban siendo utilizadas, los bosques que no estaban siendo utilizados y muchos campos abiertos antes utilizados por los campesinos como tierras libres, pues se van a privatizar. El Estado, dirigido por el Parlamento, privatiza todas esas tierras. O sea, sí, se privatiza, se cerca, se lotiza y se vende a los grandes empresarios. ¡Ey! ¿Y eso para qué? Para poder aprovecharla, que no estén en vano. Hay que aprovecharlo. Se va a lotizar, se privatiza y se vende, jovencitos. Ya, se vende, ya. Sí. Sin embargo, estos grandes burgueses liberales, estos de manera inescrupulosa aprovechan para apropiarse y expropiar las tierras de los campesinos también. Los campesinos que antes gozaban de grandes tierras, ahora serán expropiadas de manera ilegal como consecuencia de estas leyes por parte de los grandes burgueses. Campesino, esta tierra no te correspondía, legalmente le correspondía al Estado, por lo tanto ahora me pertenece con esta privatización, expropiando de manera ilegal las tierras a los campesinos, jovencitos. Los campesinos, al no tener ya tierras suficientes para producir y satisfacer sus necesidades, ahora venden la poca tierra que tienen a estos burgueses empresarios y deciden migrar de campo a ciudad. Gran cantidad de migración observamos, jóvenes, ya, de campo a ciudad. Y en la ciudad van a brindar su fuerza de trabajo estos de acá, convirtiéndose en proletarios, surgiendo una nueva clase social, el proletariado, jovencitos. O sea, sí, vamos a hablar después del proletariado, ya. Por lo tanto, jovencitos, ahora hay una nueva estructura en la propiedad, hay nuevos propietarios en estas tierras, hay cambios en la propiedad de las tierras, ¿ya? Sí. Bien. ¿Y para qué se apropian estos burgueses, estos empresarios de estas tierras, profe? Acá van a hacer experimentos, jovencitos, ya van a producir más. Ese es el segundo factor. Hay un nuevo sistema de cultivo como nueva estrategia de producción por parte de estos grandes empresarios burgueses, ¿ya? Hay un nuevo sistema de cultivo, jovencitos. ¿Cómo es eso? Se pasa de la producción trienal a una producción cuatrienal. Trienal, cuatrienal. ¿Cómo es eso? Cuando hablamos del sistema de producción trienal, todavía nos remontamos a la producción practicada en la época feudal, todavía, jovencitos. O sea, en la época feudal. ¿Cómo es eso? A ver, acá tenemos tierras, por ejemplo, ya acá tenemos tierras, ya. En el sistema feudal, estas tierras para su mejor producción se dividían en tres. Mira, lo voy a enumerar, ya, ahí está. Tú sabes que la tierra se vuelve estéril si es que tú la produces demasiado. Por lo tanto, deberías tú medir y hacer descansar a estas tierras cada vez. Por ejemplo, si yo quería producir el primer año, esta tierra lo voy a dejar descansar, el número 1. ¿Y dónde nomás voy a producir? En estas dos partes, 2 y 3 nada más. El primer año. El segundo año, 1 ya descansó. Ahora ¿quién va a descansar? 2, por ejemplo. ¿Y quiénes van a producir? 1 y 3. Para el tercer año, 1 y 2 se han descansado. Ahora, ¿quién va a descansar? 3. ¿Y quiénes van a producir? 1 y 2. Ese era el sistema de producción trienal todavía que se remonta a la época feudal. Pero ahora, en la revolución industrial, se pasa de la producción trienal a una producción cuatrienal, jovencitos. Se dividen las tierras en 4. 4, número bonito, jovencitos. O sea, 4, sí. Ahora las tierras van a producir todo el año sin necesidad de descansar. Aunque en realidad sí descansan, pero no descansan. ¿Pero cómo es eso, profe? Vamos. Siempre se está produciendo las tierras en Inglaterra todo el año y al mismo tiempo están descansando. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, han inventado una nueva manera de producir la tierra y así hacer que produzca todo el año y descanse también en este año. Por ejemplo, a ver, acá, en el número 1, ¿qué cosa van a sembrar? Trigo, por ejemplo, jovencitos. O sea, y acá en 2, ¿qué van a hacer? Van a sembrar trébol. El trébol es una plantita que absorbe el nitrógeno del aire y la conduce a tierra, alimentándolo la tierra. Ya, sí, dime, ¿la tierra está descansando? No.
En realidad sí. En realidad sí, pero al mismo tiempo no, ¿sí o no, jovencitos? O sea, está produciendo al mismo tiempo y se está realimentando al mismo tiempo. ¿Y para qué se va a utilizar este trébol? Pues para alimentar, jovencitos, a los animales. O sea, ¿qué cosa van a sembrar? Cebada, por ejemplo, jovencitos, sea cebada, ¿ya? Curiosamente, el trigo y la cebada son alimentos que absorben bastante a la tierra, jovencitos, ¿ya? 4 que voy a sembrar, por ejemplo, en 4 voy a sembrar nabo. El nabo, jovencitos, este nabo absorbe la humedad del aire y esa humedad lo conduce a tierra. Y la tierra va a estar siempre húmeda, jovencitos, como nos gusta húmeda a los campesinos para poder sembrar, ¿sí o no? Y el nabo, ¿lo vas a botar? No, lo vas a consumir y los animales también lo pueden consumir, ¿ya? ¿Ves? Como tú ves, estas dos que deberían estar descansando, están produciendo al mismo tiempo y están fertilizando la tierra, cosa que el siguiente año simplemente roto nada más, sea roto, ¿cierto o no? Es una producción cuatrienal, o conocido también como el sistema Norfolk, de esta manera, jovencitos, ¿ya? ¿Ves? Por lo tanto, hay un mejor uso del sistema de cultivo, del sistema de rotación, jovencitos, ¿ya? De rotación. Sí, y con eso, ¿qué se está obteniendo? Mayor productos, mayor producción. Y con esta producción yo puedo transformarlo más y venderlo. ¿Cierto o no cierto? Ya. También acá se van a hacer experimentos no solamente en el agro, sino también en la ganadería. Se hacen experimentos empíricos para producir mejores animales. Por ejemplo, antes el ganado vacuno era flaquito nada más, 50, 60 kilitos, nada más, jovencitos. Pero ahora estos grandes empresarios piensan, ¿qué pasaría si yo mezclase? Cruzase a un toro, al más gordito de todos los toros, con la vaquita más gordita? Así que obtenían mejores razas, agarraban al mejor toro con la mejor vaca y muchachos, cada vez obtenían mejores becerros, ese mejor becerro con la otra mejor becerrita, y obtenían mejores productos, mejores toros. Es en ese proceso de mezclas empíricas donde surgen estas famosas vacas Holstein, ¿cierto o no? De las vacas y de los toros, ¿qué cosa podemos obtener ahora de estas vacas y toros poderosos? Carne abundante y así enriquecerme más. ¿Qué más puedo obtener? Leche, claro, de la vaca, señoritas, ya hay que aclarar siempre, ¿ya? Leche, mantequilla, derivados, jovencitos, cuero sobre todo, que era carísimo, ¿sí o no? ¿Ves que están obteniendo acá en la revolución agraria? Materias primas, jovencitos, ¿ya? También se van a hacer cruces empíricos entre los carneros y las ovejas. Antes los carneros y las ovejitas no tenían mucha lana, pues ahora van a agarrar al carnerito más lanudito y con la ovejita y van a obtener ganado ovino con más lana. ¿Para qué? Para poder transformarlo más y venderlo más, jovencitos. ¿Ves? Entonces son los burgueses de Inglaterra, gracias a esta nueva estructura de la propiedad y un mejor sistema de cultivo y mezclas empíricas, que están obteniendo materias primas, productos para poder transformarlos y venderlos, ¿ya? También hay nuevos sistemas técnicos en la producción. Antes, ¿cómo se producía? Por ejemplo, sin tecnología. Simplemente era arado, buey y punto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya? Pero ahora se han inventado nuevas tecnologías tales como la sembradora Jethro Tull. ¿Cómo? La sembradora Jethro Tull. Ajá, ahí está. Se llama así en honor a su inventor, ¿ya? Jethro Tull, su inventor. Esta sembradora Jethro Tull, jovencitos, es una máquina con ruedas grandes, ¿ya? El cual tiene una especie de pinchón, punta, la cual si tú empujas nada más, sin mucha dificultad también esto, empujas esta máquina, calcula automáticamente y clava esta punta en la tierra. Y a través de un pequeño depósito que contiene ahí, coloca la semillita y luego sigues avanzando y clava solito, pone la semillita de esa manera. Eso, ¿qué beneficios ofrece acá a los campesinos o a los productores? Es que las semillas ya no se pierden. Antes las semillas que eran dispersadas de esta manera, no te garantizaban
que iban a producir estas semillas. Ya, las aves se lo podrían comer, o ahí al aire libre no podría tener la tierra y la humedad suficiente y podrían secarse las semillas. Sin embargo, gracias a esta sembradora Jethro Tull, ahora tienen una buena profundidad, ahí están con tierra y humedad y estas semillas crecen, y eso sin muchas pérdidas de semillas, jovencitos. Ya, y también podemos aumentar acá a esta serie de factores para producir más en Inglaterra, la importación por parte de Inglaterra de guano y salitre de un país sudamericano, del Perú. Gracias al guano y salitre, jovencitos, se puede producir acá en los campos de Inglaterra todo el año y las tierras mantenerse fértiles también todo el año. Por lo tanto, estos son los factores económico, político y revolución agraria que hicieron posible el estallido de esta revolución industrial. ¿Dónde? En Inglaterra, jovencitos, ya, en Inglaterra, ya, sí. Son las causas del por qué estalla la revolución industrial en Inglaterra, jovencitos. Ya, aquí observamos a Inglaterra. Ya, ¿cuántas revoluciones industriales se dieron, profesor? Hasta ahorita estamos presenciando nosotros 3 revoluciones industriales. ¿Ya? Ahorita estamos fines de la segunda revolución e inicios de la tercera revolución industrial. En nuestro prospecto San Cristobalino nos pide solamente 2 revoluciones industriales. Profe, ¿y por qué no la tercera? Es que la tercera todavía no sabemos qué novedades aparecerán en la tercera revolución industrial. No podemos conjeturar. Por lo tanto, solamente nos pide la primera y la segunda porque ya tenemos más conocimientos de estas 2 revoluciones. ¿Ya? Vamos. ¿Dónde surge la primera revolución industrial? La cuna de la revolución industrial, como dijimos, es Inglaterra, ¿ya? Y la segunda revolución industrial, ¿dónde se habrá dado, profe? A ver, las revoluciones industriales son como un virus, jovencitos. Las naciones más cercanas serán las más propensas a industrializarse también, ¿ya? A ver, ¿quién se contagiará más rápido ante el COVID? Una persona que esté cerca al infectado o una persona que esté alejada. La que está más cerca, ¿sí o no? De igual manera, cuando hablamos de la revolución industrial, las naciones más cercanas a Inglaterra serán las que serán influenciadas por esta revolución industrial inglesa. Aquí está Inglaterra. Por lo tanto, ¿quiénes son las naciones que están más cercas a Inglaterra? Primero será Bélgica, ahí está. Y luego se expandirá a Francia y luego a Alemania, jovencitos. O sea, son las naciones que serán industrializadas en la segunda revolución industrial. En la primera, Inglaterra, y en la segunda, Bélgica, Francia y Alemania. ¿Cómo te vas a recordar? Fácil, mira, ¿qué dice? BEFA, qué facilito, ya BEFA, ya está, Bélgica, Francia y Alemania. Claro, la revolución industrial se expande y llega hasta América y el continente asiático. Por ejemplo, en América, la nación que primero se va a industrializar serán los Estados Unidos. Y en el continente asiático, Japón, jovencitos, ya, Estados Unidos y Japón. Estamos haciendo una pequeña comparativa entre la primera y la segunda revolución industrial, ya. Vamos, dijimos que las revoluciones industriales se caracterizan porque hay nuevos usos de fuentes de energía, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de energía características de la primera revolución industrial? El carbón y el vapor. Y de la segunda, el petróleo y la electricidad. Bien, cuando hablamos de las fuentes de energía de la primera revolución industrial, el carbón y el vapor, jovencitos, estos constituyen fuentes de energía en la primera revolución industrial, el carbón y el vapor. Pero cuando hablamos de carbón, no es ese carbón que tú conoces, es carbón no vegetal, sino el carbón mineral. Carbón que se obtiene de las minas de carbón. ¿Qué, profe? ¿Hay minas de carbón? Por supuesto, ya por supuesto. Como resultado de la erosión de los cerros que tapaban a los árboles, y los árboles a la larga con esta presión, se convierten en carbón. ¿Dónde? ¿En qué nación europea hay más minas de carbón? En Inglaterra. Causa para que acá también estalle la primera revolución industrial, jovencitos. Se están dando cuenta que en Inglaterra se están dando las condiciones para que acá estalle la revolución industrial o no, por supuesto. Ese carbón mineral que prende hasta 10 veces más fuerte que cualquier carbón vegetal recibe este nombre. Se llama la hulla, jovencitos. Ya prende más fuerte, ya. Bien. Imaginemos que acá tengamos el carboncito, ya acá tenemos el carbón. ¿Cómo se llama ese carbón?
mineral la hulla, ya. Ese carbón prende más fuerte, ya más fuerte, quema más fuerte. Por lo tanto, será aprovechado para hacer hervir el agua con más fuerza, jovencitos, emitiendo un vapor más fuerte. Ese vapor fuerte será concentrado en este pequeño depósito, y su vapor será concentrado en una pequeña salida, un pequeño pistón, una salida. Imagínate la fuerza con la que está saliendo este vapor, como cuando pones a hervir agua en tu tetera, ¿cierto o no cierto? Con fuerza sale ya. Esa fuerza será utilizada, por ejemplo, para acoplar un pequeño bastón. Ese bastoncito se moverá y si yo soy astuto, ese bastoncito lo voy a acoplar a una rueda, esta rueda a otra rueda, estas dos ruedas a otras dos ruedas. ¿Y qué cosa voy a obtener? Una máquina automática que funciona simplemente con vapor. Entonces, ¿qué están impulsando a las máquinas en la primera revolución industrial? El carbón y el vapor de agua, ¿cierto o no cierto? Vamos. Examen de admisión San Cristóbal nos había preguntado lo siguiente: ¿cuáles son las fuentes de energía que mueven las máquinas en la primera revolución industrial? Profe, el carbón y el vapor. Y tiene razón. Sin embargo, las alternativas venían separadas. A, carbón. B, vapor. ¿Cuáles son las fuentes de energía que mueven las máquinas en la primera revolución industrial? A, carbón o B, vapor. ¿Cuál responderías tú? Siempre hay que responder lo que nos pida en admisión, jovencitos. Si tú vas a una tienda, pides azúcar, no te van a dar arroz, ¿cierto o no cierto? Si tú pides azúcar, te tienen que dar azúcar, ¿ya? De igual manera, cuando en admisión a ti te pregunten algo, tienes que responder lo que te pide. ¿Qué mueven a estas máquinas en la primera revolución industrial? ¿El carbón o el vapor? A ver, ándate a la cocina de tu casa, ya, ándate a la cocina de tu casa, pon a hervir agua en tu tetera, y cuando está hirviendo tu tetera, ¿qué tal? Con el vaporcito, ¿su tapita se mueve o no se mueve? Sí. Dime, ¿qué lo está moviendo su tapita? ¿El fuego o el vapor? ¿Qué lo está moviendo? El vapor. Por lo tanto, la fuente de energía que mueve, impulsa las máquinas en la primera revolución industrial es el vapor. Pero tú dirás, profe, sin fuego, sin carbón no hay vapor, pues. Está bien, pero esa no es la pregunta, pues, joven, ya. Eso no te está preguntando. Lo que te está preguntando es: ¿qué impulsa que mueva las máquinas en la primera revolución industrial? En este caso, el vapor, jovencito. O sea, sin embargo, en la primera, estas dos son las fuentes de energía típicas en la primera revolución industrial, el carbón y el vapor. Y en la segunda, el petróleo y la electricidad. Jovencitos, casi todas las máquinas en la segunda revolución industrial ahora funcionan con electricidad, jovencitos. Ya, no me imagino, es difícil que otras máquinas funcionen sin electricidad. Es difícil pensarlo, jovencitos. Y también seguimos utilizando el petróleo. Con el petróleo, jovencitos, de este petróleo se puede obtener derivados. Por ejemplo, el petróleo, o sea, el gas, gasolina, querosene, jóvenes, ya. Claro, para los medios de transporte principalmente, ya. Entonces ya sabemos cuáles son las fuentes de energía tanto de la primera y de la segunda revolución industrial. Vamos, jovencitos. Las máquinas de la primera revolución industrial y de la segunda, ¿de qué estaban hechas? En la primera revolución industrial, por ejemplo, si tú veías esta máquina de vapor inventada por James Watt, por ejemplo, si tú veías esta máquina de vapor, o también si veías la locomotora inventada por George Stephenson, jovencitos, ¿de qué estaban hechas sus componentes? Sus tuercas, los clavos, ¿de qué estaban hechas? Las láminas, ¿de qué estaban hechas? De hierro. Todo estaba hecha de hierro, jovencitos. Por lo tanto, la materia prima en la primera revolución industrial viene a ser el hierro. Y en la segunda revolución industrial se consigue convertir al hierro en un metal mucho más resistente que el hierro. Hablamos del acero, jovencitos. Una sociedad del acero en la segunda revolución industrial, un metal mucho más resistente y sólido. Bien. ¿Quién será el sector más beneficiado en la primera revolución industrial? Profe, la burguesía. Está bien, pero no estamos hablando de la clase social, estamos hablando del sector económico de la burguesía. Hay muchos sectores que se beneficiaron en la primera revolución industrial. Por ejemplo, el sector azucarero. Por ejemplo, el sector frutero. ¿Cuál habrá sido el sector que más provecho sacó en la primera revolución industrial? La más beneficiada. El sector
textil. Profe, ¿por qué ha sucedido? ¿Por qué el sector textil va a ser la más beneficiada en la primera revolución industrial? Vamos a ver. En la primera revolución industrial, jovencitos, aún existían lo que eran los gremios, ¿ya? Estos gremios que hacían, habíamos hablado ya de los gremios en clases anteriores, ¿ya? Estos gremios que hacían, estos gremios establecían precios y fijaban precios estables a sus productos. Por ejemplo, yo, gremio del panadero, ¿verdad? Voy a establecer que el pan cueste a 20 céntimos. Nadie va a poder venderlo a un precio más alto ni un precio más bajo, jovencitos. Con eso, ¿qué cosa garantizo? Mi estabilidad económica como empresario, ¿sí o no? ¿Nadie me va a hacer mala competencia? Pues sí. Y casi todos los productos allá en Inglaterra estaban controlados por los gremios. Pero no había un gremio del algodón. ¿Por qué? Porque en Inglaterra no crecía algodón, pues ya. ¿Dónde crece algodón? Tanto en Perú y en la India. Por lo tanto, ahora los empresarios, los burgueses ingleses, importan semillas de algodón de estas naciones y la producen en Inglaterra. Y con el algodón, ¿qué van a hacer? Grandes cantidades de textiles. Y como no hay un gremio textil, un gremio del algodón, no hay limitaciones para la producción en este campo, en este sector textil del algodón, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero, puedo venderlo a un precio muy alto, o si yo quiero, puedo venderlo a un precio muy bajo, de acuerdo a mis intereses, ¿ya? Por lo tanto, no hay reglas que normen la producción del algodón del textil, por lo tanto, me beneficio, ¿ya? Con el sector del algodón en el sector textil. Y en la segunda revolución industrial hay muchos sectores beneficiados, tales como la energía, por ejemplo. En el sector de la energía, por ejemplo, jóvenes, se inventa lo que es este foquito de acá. Se inventa la lámpara incandescente o bombilla eléctrica también, ¿ya? ¿Quién inventa esta lámpara incandescente? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison también es el que ingeniará lo que es el sistema de alumbrado público, ¿ya? Para poder alumbrar las calles y así trabajar de noche también. De hecho, beneficia principalmente al sector productivo, al sector burgués. En el sector de la química, para poder abrir más caminos y desarrollar los medios de comunicación, se inventa lo que es el TNT, la dinamita. ¿Quién inventa la dinamita? Alfred Nobel, jovencitos. Ya, sin embargo, con el tiempo va a ser mal utilizado su invento, ¿ya? Alfred Nobel, la dinamita. En el sector de la minería, por ejemplo, se va a descubrir la manera más rápida de transformar el hierro en acero, jovencitos, ya cuando hablamos del sector de la minería. Y hay más sectores beneficiados también. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros son las consecuencias de estas revoluciones industriales. Consecuencia tanto de la primera y de la segunda revolución industrial como el orden que ustedes están viendo, ¿ya? Vamos. Consecuencia de la primera revolución industrial. Jovencitos, surge una clase social explotada completamente, el proletariado. ¿Quién es un proletario? Vamos. Proletario es aquel sujeto que no tiene una fábrica, que no tiene una empresa, no tiene un medio de producción. Para sobrevivir solamente tiene su fuerza de trabajo. Ese es un proletario, que como tú te has dado cuenta, surge como consecuencia de la revolución industrial. Antes eran campesinos y ahora al migrar a la ciudad, él y sus descendientes se convertirán en obreros, en proletarios, ¿ya? En trabajadores, asalariados, si tú quieres lo puedes llamar proletarios, explotados, abusados. ¿Cuántas horas trabajaban? Hasta 15 horas al día, jovencitos, hasta más, por un sueldo bajísimo, ¿ya? Otra consecuencia de la primera revolución industrial es que surge un movimiento llamado el ludismo. Ludismo viene de ludo, máquinas, jovencitos, ya, aparatos, máquinas, ya. ¿Qué es el ludismo? El ludismo es un movimiento que surge en Inglaterra de odio y rechazo a las máquinas. Los ludistas, que se caracterizan por ser proletarios pobres, los ludistas, ellos no se explicaban por qué tenían esas condiciones, ¿ya? No tenían trabajo, y si es que trabajaban ganaban poquísimo, y si es que trabajaban también eran explotados. Le echaban la culpa esto a las máquinas. ¿Por qué tenemos esta situación?
¿Por qué somos abusados? ¿Por qué no tenemos trabajo? ¿Por qué ganamos tan poquito? Es por culpa de las máquinas. Si no existiesen estas máquinas, seguro nos respetarían, seguro ganaríamos bien y estaríamos económicamente bien. Entonces, ¿cuál es la solución para los ludistas? Destrozar a las máquinas. Agarrar un pico, pala, barreta, troncos de los árboles y a cualquier máquina que encontraban, destrozado, jovencitos, a sus dueños, con sus troncos, destrozadas a las dueñas. ¿Ya? Sí, pero es una solución muy infantil. ¿Cómo es posible que pienses que destrozando las máquinas vas a poder acabar con esta situación? Al contrario, lo que sería una buena solución sería destrozar no a las máquinas, sino a los propietarios, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? A la clase burguesa, a la gran burguesía, ¿ya? Bien, entonces el ludismo es un movimiento de odio y rechazo a las máquinas. Otra de las consecuencias de la revolución industrial, de la primera específicamente, es que se deja la producción manufacturera. ¿Qué es una producción manufacturera? La manufacturera se llama así porque todo lo que se produce con manos. Por ejemplo, si yo quiero un sombrero, la produzco con manos. Un zapato con manos. Un ponchito, ese ponchito de la sierra, la produzco con manos. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Pero se deja ese tipo de producción para iniciar una nueva producción basada en el uso de máquinas. La gente ya no trabaja, simplemente dirige las máquinas, jovencitos, ¿ya? Entonces máquinas, para producir cualquier cosa, ya no es mano, sino máquinas. A ese exagerado uso y producción con las máquinas lo llamamos maquinismo, típica consecuencia de la revolución industrial, jovencitos. También hablamos de las pequeñas los pequeños talleres. Los pequeños centros de producción llamados talleres también se abandonará esta manera de producir ahora por los grandes centros, ya no llamados talleres, sino fábricas, industrias, jovencitos, ¿ya? ¿Por qué ahora las industrias han crecido? Porque las máquinas son grandes y necesitan talleres. O sea, ahora industrias mucho más grandes. Se abandonan los talleres y ahora iniciamos, jovencitos, lo que es la producción en industrias, en fábricas. Eso como consecuencia de la primera revolución industrial. Como consecuencia también de esta primera revolución industrial surge lo que es el socialismo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo, jóvenes estudiantes, es una nueva doctrina, una doctrina ideológica, económica, política, que rechaza los abusos del sistema burgués. Vale decir, el socialismo es un sistema que rechaza el sistema previo, el sistema capitalista, ¿ya? Los socialistas, jovencitos, por lo tanto, rechazan todo tipo de producción que esté en manos de la clase del sector burgués. Y cuando hablamos del socialismo, hablamos de dos tipos de socialismo. En la primera revolución industrial surge el socialismo utópico y en la segunda revolución industrial surge el socialismo científico. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Vamos. Los socialistas utópicos sugieren que para conseguir el bienestar de la clase trabajadora no es necesario la violencia, que solamente concientizando a la gran clase burguesa, en algún momento vamos a ser reconocidos por ellos. Al buscar de manera pacífica el respeto de la clase obrera por parte de los burgueses en algún momento no solamente nos van a respetar, sino también en algún momento van a compartir sus ganancias con nosotros. Y quizá también en algún momento los burgueses compartan sus empresas con nosotros y en un futuro no muy lejano, tan iguales vamos a ser entre ellos y nosotros que no va a haber diferencia entre ellos y todos vamos a ser iguales. ¿Qué es lo que busca un socialismo o un socialista utópico? Busca una sociedad sin clases, todos iguales. Pero ¿qué tal? En algún momento el burgués respetará a la clase trabajadora, en algún momento compartirá toda su empresa con los trabajadores. Difícilmente. Es un sueño. ¿Y utopía qué significa? Sueño, pues jovencitos, ya. Sin embargo, en la segunda revolución industrial, encabezado por los padres del socialismo científico, Marx y Engels, se inicia una nueva mentalidad. El socialismo científico sugiere que para conseguir el cambio, para conseguir el bienestar de la clase trabajadora, tiene que haber lucha de clases. El socialismo científico que pretende instaurar la dictadura del proletariado. Profe, ¿cómo es eso, dictadura del proletariado? Para Marx y Engels, para los padres del socialismo científico, ellos sugieren que debe hacerse una revolución. Luego de esa revolución,
luego de esa revolución, las leyes se cambiarán. Las leyes serán hechas por el proletariado y a favor del proletariado. Ahora todo cambiará. Por ejemplo, el gobierno ya no va a ser por los políticos tradicionales, sino dirigida por el proletariado. Por ejemplo, las empresas ya no le van a pertenecer al burgués, sino al proletariado. Todo tiene que favorecer al sector trabajador, al sector obrero, al proletariado. Por lo tanto, estamos viendo un gobierno absoluto, o sea, una dictadura del proletariado. Eso, para los socialistas científicos, sus grandes exponentes vienen a ser Carlos Marx y Federico Engels, jovencitos. O sea, como consecuencia de la segunda revolución industrial, también surgen lo que son las naciones imperialistas. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es la fase monopólica del capitalismo, en la cual lo que se busca es expandirse y controlar estrictamente a sus colonias. ¿Qué cosa quieren de sus colonias? Materias primas. Así grandes naciones buscarán monopolizar más colonias. Y si no pueden monopolizar estas colonias, pues lucharán contra aquellos que se lo impidan o sean una barrera para ellos. Imagínate, guerra financiada por grandes empresas, por grandes naciones, dirigida por su clase burguesa, guerras de grandes dimensiones. Como consecuencia del imperialismo, por lo tanto, estas naciones imperialistas buscarán de cualquier modo apoderarse de territorios, de colonias, convertirlas en sus mercados y de esa manera obtener sus materias primas, transformarlas, venderlas y enriquecerse más. Pero ¿qué pasa si yo soy país imperialista? Acá hay otro país imperialista y acá tenemos una colonia, por ejemplo. De esta colonia se obtiene bastante materia prima, papa, por ejemplo, muchachos. O sea, ¿qué haremos? Guerra entre nosotros. Y no somos cualquier nación, somos países industrializados nosotros, o sea, industrializados. Tenemos mucho dinero, muchas armas también. Guerra, ¿cierto o no es cierto? Guerra entre países industrializados. Nosotros vamos a buscar alianzas, él también alianzas, guerras de grandes dimensiones. Se le llamó la guerra europea acá en América. Se le llamó la madre de todas las guerras sangrientas, así se le llamó también. Finalmente se le va a conocer como la Primera Guerra Mundial. Entonces, profe, la Primera Guerra Mundial será causada por la lucha de colonias, así es, pero el término correcto es por el imperialismo, ¿ya? Entonces esta guerra mundial, jovencito, lo vamos a ver en la siguiente pizarra. Vamos. Bien, entonces, este gran conflicto recibió muchos nombres, pero la primera denominación formal era esta, la Gran Guerra, porque constituye una guerra que nunca antes se había visto, la Gran Guerra. Pero como dijimos, recibió muchas denominaciones. Aquí en América lo llamamos la Guerra Europea, así lo llamamos. Y tenía razón porque estalló en Europa, jóvenes, ¿ya? Se le llamó de muchas denominaciones, hasta que apareció la Segunda Gran Guerra. Por eso, para diferenciarlo a la Segunda Guerra Mundial, lo llamaron Segunda Guerra, pues ahora la Gran Guerra, ya no se llamará la Gran Guerra, sino la Primera Guerra Mundial. ¿Desde cuándo hasta cuándo se desarrolló esta Primera Guerra Mundial? Del 14 al 18, de 1914 a 1918. Sin embargo, en algunos textos ustedes van a encontrar que la Primera Guerra Mundial se termina en 1919. Ambos textos son válidos, jovencitos. Ambas fechas, son válidas. ¿Por qué? A ver. En 1918 se firma el armisticio de Compiègne. ¿En qué consiste este armisticio de Compiègne? En la cual Alemania se rendía, jovencitos, ya se rendía, y con esto se procedía a hacer los tratados. Y al rendirse Alemania con el armisticio de Compiègne, pues ya cedía todas sus armas, ya no había guerra. Lo que se esperaba simplemente era firmar ya los tratados nada más, ya. Por lo tanto, ya no hay guerra, jovencitos, ya. Simplemente se espera la firma de los tratados nada más. Sí, en 1918. Por lo tanto, la mayoría de los historiadores argumentan que la guerra se acabó en el 18 porque desde el 18 ya no hay guerra, ya pues jovencitos, ya no hay guerra, todo es diplomacia nomás, ya. Sin embargo, algunos historiadores que son muy estrictos, argumentan una guerra se acaba siempre y cuando hay un tratado, si no va a continuar esta guerra, van a decir, ya. Y ellos argumentan que la Primera Guerra Mundial se termina en 1919. ¿Qué pasa en 1919? Se firma el Tratado de Versalles. Profe, ¿cuál de las dos fechas son válidas de fin? Ambas son fechas válidas, ¿ya? Pero si tú observas la mayoría de la literatura que habla de la Primera Guerra Mundial, nos habla del 14 al 18, la fecha más utilizada.
¿Cuántos años dura la Primera Guerra Mundial? Por lo tanto, dura 5 años en total. 4 años de guerra y 1 año de tratados, jovencitos. O sea, 4 años de guerras y 1 año de tratados. Bien, sin embargo, una guerra no se va a dar de la noche a la mañana, pues siempre hay un periodo de calentamiento, ¿sí o no? Para todo lo que tú hagas, siempre hay calentamiento, señoritas. ¿Hasta cuándo van a hacer eso? ¿Los domingos calientan o no? Eso de deporte me refiero, ¿ya? Cuando van a jugar vóley siempre tienen que estirarse para que no se fracturen, ¿sí o no, chiquitas? Para todo hay periodo de calentamiento. Por ejemplo, para la guerra también hay un periodo de calentamiento. A ese periodo de calentamiento antecedente que calentó a la Primera Guerra Mundial, el principal antecedente lo llamamos la paz armada. ¿Qué comprendemos por la paz armada? La paz armada es un periodo que se desarrolló en Europa desde 1871 hasta 1914. ¿Qué pasa en 1871? Observamos esta serie de acontecimientos que lo vamos a explicar ahorita, llamada la paz armada. ¿Y qué pasa en 1914? Pues ese periodo de calentamiento estalla, o sea, ya estalla la Gran Guerra, jovencitos. Por ejemplo, en este periodo de la paz armada nosotros observamos lo que son los imperialismos, ¿ya? ¿Qué había sido imperialismo? El afán de las naciones dirigida por su clase burguesa para obtener colonias y de esas colonias convertirlas en sus mercados y obtener de ellas materias primas. ¿Qué es un mercado? Un mercado es un lugar donde tú puedes comprar y vender, ¿cierto o no cierto? Por lo tanto, el Perú constituye mercado para otras naciones. Ahorita, por ejemplo, el Perú constituye mercado ¿para quién? Para los Estados Unidos. ¿Qué cosa se lleva de nosotros? Materias primas. ¿Nos vende también? Sí, ¿qué cosa? Esas mismas materias primas, pero transformadas y un precio muy altísimo, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí estamos observando ya, afán imperialista. Naciones que quieren expandirse, obtener colonias, convertirlas en sus mercados y así enriquecerse más. Una de esas naciones imperialistas será pues Alemania. Alemania ahora, durante estas fechas, será dirigida por su líder, por su emperador, llamado el Kaiser Guillermo II. El Kaiser Guillermo II está llena de un espíritu pangermanista. ¿Qué quiere decir pangermanista? Que para él, Alemania, que es una nación grande, pues tiene que recuperar lo que antes era. ¿Se acuerdan del Sacro Imperio Romano Germánico, que era un gran imperio? Pues él quería recuperar esa situación, ¿ya? Este Kaiser Guillermo II. Entonces estamos viendo un espíritu de imperialismo por parte de Alemania. También hay otras naciones imperialistas, tales como Francia, por ejemplo, que está expandiéndose, Inglaterra también, ¿ya? Entonces en algún momento van a chocar sus intereses de estos de acá, ¿sí? Hace poquito también, como resultado de este espíritu pangermanista e imperialista entre Francia y Alemania, va a haber un problema, un conflicto entre ellos. O sea, como resultado de este imperialismo, Alemania le arrebata provincias a Francia, Alsacia y Lorena. Por lo tanto, hay rivalidad entre estas dos naciones, entre Francia y Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania le ha arrebatado colonias acá a Francia. Otro acontecimiento suscitado acá en la paz armada serán los nacionalismos. Jovencitos, de acuerdo al pensamiento nacionalista, una nación es libre de determinar su independencia y su soberanía, ya, los nacionalistas, ya. Por lo tanto, acá hay espíritu de nacionalismo. Por ejemplo, ¿dónde? En Francia, por ejemplo. La nación francesa quiere recuperar lo que es Alsacia y Lorena. Observamos ese nacionalismo, ¿ya? También observamos nacionalismo de la misma Alemania. Alemania, que se cree una nación que antes era grande, pues quiere recuperar esas tierras que antes le correspondían a la Alemania del Sacro Imperio Romano Germánico. También observamos nacionalismos acá en la península balcánica. A ver, si recordamos, la península balcánica eran esas tierras antes ocupadas por la Grecia clásica, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Ya. Sin embargo, para esos años, casi todos los Balcanes estaban controlados por el Imperio Turco. ¿Se acuerdan de los turcos otomanos que habían tomado Constantinopla? ¿Se acuerdan o no? Sin embargo, el Imperio Turco ahora estaba en una crisis política y no tenía el control suficiente para poder controlar la península de Balcanes como antes. Ahora, con el espíritu nacionalista, los pequeños reinos de la península balcánica buscan su soberanía, buscan independizarse estos pequeños reinos, ¿ya? Entonces estamos hablando de nacionalismos. Incluso se van a dar guerras por estas zonas, jovencitos, ya se van a dar guerras, conocidos como
como las guerras balcánicas observadas en 1912 y en 1913 respectivamente, 2 guerras, ¿ya? Estas zonas van a buscar independizarse ¿de quién? Del Imperio Turco, jovencitos. A ver, las guerras balcánicas principalmente ya van a ser encabezadas por 2 naciones. 1, por el Imperio Austrohúngaro y 2, por el Imperio Ruso. ¿Por qué? Ya que estas naciones están débiles y no están siendo controladas por el Imperio Turco, el Imperio Austrohúngaro las quiere controlar. ¿Por qué? Por sus materias primas, por sus recursos. De igual manera, el Imperio Ruso también quiere estas zonas. ¿Para qué? Para tener salida a este mar, al mar Mediterráneo, jovencitos. ¿Ya? Por lo tanto, es la causa tanto de la Primera y de la Segunda Guerra Balcánica. Jovencitos, como resultado, esta península balcánica se mantiene tal como estaba. Sin embargo, los serbios que buscaban relaciones con el Imperio Ruso serán anexadas de manera violenta por el Imperio Austrohúngaro. Ellos de manera violenta anexan militarmente a Serbia, con eso llegando a una rivalidad. Ellos no quieren nada diplomáticamente con el Imperio Austrohúngaro, lo que sí quieren es entablar relaciones con el Imperio Ruso. Por lo tanto, hay rivalidad de Serbia y el Imperio Ruso en contra del Imperio Austrohúngaro. ¿Qué tal? En el periodo de la paz armada se está calentando la situación. Estos pequeños conflictos pueden generar un conflicto mucho mayor, por supuesto, claro que sí. Otra de las características de la paz armada será que acá observamos una gran carrera armamentista. ¿Qué quiere decir? Acá se busca evitar la guerra. ¿Cómo? Armándose. Yo me voy a armar, y tanto me voy a armar que el otro país no se va a animar a declararme la guerra. El otro también se va a armar y yo le voy a respetar, por lo tanto no le voy a declarar la guerra. ¿Cómo se obtiene por lo tanto una paz en la paz armada? Armándose, jovencitos. Todo el mundo se va a preocupar en armarse, y gracias a los efectos de la primera y de la segunda revolución industrial, estos se van a armar tanto, que observamos que todos llegarán a armarse. Estamos hablando de una carrera armamentista. ¿Para qué se están armando? Pues para evitar una guerra. Pero la guerra es inevitable, jovencitos. ¿Ya? La guerra es inevitable, y al contrario, estas armas las van a utilizar después para esta misma guerra. Entonces son los hechos que han suscitado en este periodo de la paz armada, que sirvieron como un motor para impulsar y hacer estallar esta Primera Guerra Mundial. Bien, es en este mismo periodo llamado la paz armada donde van a formarse los bloques que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. ¿Quién puede vencer mejor una guerra? ¿Aquel que se arma más o aquel que busca alianzas? Claro, aquel que busca alianzas. Oye, país, ¿no quieres unirte conmigo? Ya. ¿Tú también quieres unirte conmigo? Ya. ¿Tú también quieres unirte conmigo? Ya. Hace jovencitos, ya. Por lo tanto, acá estas naciones buscarán hacer coaliciones militares, jovencitos, y como resultado de eso surgen los bloques llamados triples. ¿Por qué? Cada bloque tenía 3 miembros, la Triple Alianza y la Triple Entente, jovencitos. ¿Quiénes forman a la Triple Alianza? ¿Quiénes forman a la Triple Alianza? A ver, la Triple Alianza está conformada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Como lo vemos en nuestro mapita, aquí está Alemania, aquí está Italia y aquí está el Imperio Austrohúngaro, jovencitos. O sea, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Pregunta: estas 3 naciones con respecto al continente europeo, ¿qué parte de Europa están ocupando? ¿Las partes del costado, o sea, las partes laterales, o la parte central de Europa? La parte central. Y como estas 3 naciones ocupan la parte central, a la Triple Alianza también se le conoce como las potencias centrales. También tiene esta denominación, ¿ya? Las potencias centrales, sí. Lo bueno de esta Triple Alianza o potencias centrales, como tú lo ves en el gráfico, es que son naciones que tienen las fronteras unidas. Ellos se mantienen bien en el aspecto de la comunicación, ¿ya? Sí. Lo malo es que no tienen muchas colonias, jovencitos, por lo tanto no tienen muchos recursos. Políticamente, militarmente sí van a estar bien comunicados ellos, incluso pueden utilizar ferrocarriles, máquinas, porque están para ayudarse entre ellos, muchachos, ya, porque están comunicados, ya. Su ventaja, y también tiene desventaja, no tienen muchas colonias ellos.
¿Cuántos soldados conformaban la Triple Alianza? Un promedio de 4 millones de hombres, jovencitos, ya, a la Triple Alianza o potencias centrales. Bien, y la Triple Entente, ¿por quién están conformados? Por Francia, Rusia e Inglaterra, ya, Inglaterra, Francia, Rusia, Inglaterra. Acá tenemos a Francia, acá tenemos al Imperio Ruso y acá tenemos a Inglaterra, de rojito, jovencitos, ya, Francia, Rusia e Inglaterra. Francia, Rusia e Inglaterra se llaman de esta manera, la Triple Entente. En la Segunda Guerra Mundial se les llamará así, los aliados. De esa manera se llamarán ya. Pero eso en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los aliados también estaban conformados por Francia, Rusia e Inglaterra, sí, los mismos miembros. Por eso que cuando algunos dicen, en la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes se enfrentaron? Se enfrentaron la Triple Alianza con los aliados. Y de alguna manera es correcta, pero no es la precisa, jovencito. O sea, vino en admisión Federico Villarreal, jovencitos, ya, la siguiente pregunta. En la Primera Guerra Mundial, la Triple Alianza, ¿contra quién se enfrenta? Alternativas, la Triple Entente, los aliados. En claves separadas, la Triple Entente, aliados. ¿Cuál hubieras marcado? Lo correcto, exacto, es la Triple Entente. Aliados, no. Esa es la denominación de este grupo ya en la Segunda Guerra Mundial, jovencitos, ya, en la Segunda Guerra. Entonces, hay que diferenciar, no te confundas aliados con la Triple Alianza, porque la Triple Alianza centrales son Alemania, Italia, el Imperio Austrohúngaro, las potencias centrales, ¿sí o no? Y los aliados, la Entente, ya, Francia, Rusia, Inglaterra. Bien. La desventaja de estas tres naciones, Francia, Rusia, Inglaterra, es que tienen ubicaciones muy separadas. Imagínate, ya están muy separados estos de acá. Su comunicación es muy limitada. La agrupación de soldados también es muy limitada de estas naciones. Y la gran ventaja de estas naciones es que son grandes naciones imperialistas. Tienen colonias, sobre todo tienen colonias Francia e Inglaterra, y si tienen colonias, ¿qué cosa tienen? Recursos al mismo tiempo, ya, sí, jovencitos, por lo tanto, esa es la gran ventaja de estas tres naciones. Tienen muchos recursos de acá, estos de acá, sobre todo Francia e Inglaterra. Bien, como esta guerra es una guerra a nivel mundial, pues hubieron naciones que van a apoyarlos a estos. Por ejemplo, la Triple Alianza o potencias centrales, ¿quién lo apoya? Por ejemplo, el Imperio Turco. Profe, ¿por qué el Imperio Turco apoya acá a Alemania, Italia, el Imperio Austrohúngaro? ¿Te acuerdas que te dije que la península de los Balcanes antes era de dominio de los turcos? Pues Alemania le promete al Imperio Turco otra vez el control de estas tierras, a cambio de su apoyo. Y el Imperio Turco, querrá eso. No solamente le promete esto, también le promete control acá de las tierras egipcias, ¿ya? Y también le promete control acá del mar Egeo, porque antes esas zonas eran de control, de influencia turca, ¿ya? Sí. Entonces tenemos ahí al país que apoya a la Triple Alianza centrales, el Imperio Turco. La Triple Entente aliados, ¿quiénes apoyarán a este bloque? Estados Unidos y Japón. Japón, ¿cómo apoya a la Triple Entente aliados? En la Primera Guerra Mundial, invadiendo, atacando a las colonias alemanas en la China, por ejemplo. Alemania tenía colonias en la China. Una de esas colonias era Tsingtao. ¿Qué hace Japón? Japón ataca estas colonias, se apodera de estas colonias, de alguna manera perjudicando y dañando a la economía alemana, jovencitos. ¿Ya? Entonces, el apoyo japonés consistirá en eso. Se benefician más los japoneses, ¿verdad? Y Estados Unidos también apoyará a la Triple Entente aliados. Estados Unidos, sí, jovencitos, va a apoyar severamente acá la Triple Entente aliados. Vamos a verlo más rato, ¿ya? Estados Unidos y Japón. Bien, diferencialo entonces en tu casita. La Triple Alianza Centrales, la Triple Entente aliados. Alianzas centrales, Alemania, Italia, Imperio Austrohúngaro. Entente aliados, Francia, Rusia e Inglaterra, apoyado por los Estados Unidos, ¿ya? Bien. Todo esto donde se ha armado en ese periodo conocido como la paz armada, jovencitos, ¿ya? Y está todo listo. ¿Cuál es la causa de la guerra? No te olvides que la causa más importante de la guerra es esta, el imperialismo. Afán de obtener colonias y de esas colonias, apoderarse de materias primas y así de enriquecerse, beneficiarse enriqueciéndose, ¿ya? Esa es la causa, Jovencitos, ya tenemos por lo tanto la causa, ya tenemos los bloques, jovencitos, ya tenemos los chispazos también que van a hacer estallar esta guerra. Pero ¿qué cosa nos falta? Hablar también de los planes de guerra.
¿Tú qué piensas? ¿Que estos van a improvisar? No van a improvisar, jovencitos. Ahí ya tienen todo planificado, ya. En vez de estar esperando última hora, mejor hay que planificar, ¿ya? Se crearon muchos planes de guerra antes de la Primera Guerra Mundial. Muchos planes de guerra. El plan de guerra más importante es el plan de los alemanes. ¿Cómo se llama el plan de guerra de los alemanes? Se llama el plan Schlieffen. ¿Cómo? Schlieffen. ¿En qué consiste el plan de guerra de Alemania llamada Schlieffen? Vamos con nuestro grafiquito, ¿ya? A ver. Los franceses, respetuosos de la neutralidad, estas tres naciones, Bélgica, como ustedes ven, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, se habían declarado, jovencitos, naciones neutrales. ¿Qué quiere decir neutrales? Que no participaban en la guerra, y si no participaban tenías que respetar su neutralidad, pues ya. Por lo tanto, Francia, respetando esa neutralidad, quería atacar, jovencitos, por el sur, ya, hacer un ataque por el sur, los franceses, sí. Sin embargo, Alemania es consciente de la guerra, por lo tanto, Alemania piensa, hey, en la guerra, jovencitos, todo se vale. Alemania no va a respetar la neutralidad de estas naciones y atacará a Francia, lo sorprenderá por Bélgica. Por lo tanto, Alemania viola la neutralidad de Bélgica. ¿Cómo? Por atrás, muchachos, ya sí. Tras Bélgica, jovencitos, Alemania violaría a Bélgica su neutralidad. ¿Cuál sería cuál es el objetivo de Alemania? Su objetivo, jovencitos, su objetivo era sorprender a los franceses y llegar a la capital de Francia, a París, en solo 6 semanas nada más. Tú sabes que París es el cerebro de Francia, jovencitos, ¿ya? Y si capturaban París, prácticamente toda Francia quedaría sojuzgada, sometida acá al imperio alemán. ¿En cuánto tiempo deberían hacer eso los alemanes? De acuerdo al plan Schlieffen, a más duraría 6 semanas. Pero, profe, un ratito, si ataca Francia, el imperio ruso también va a atacar, pues. Pero el imperio ruso es inmenso, jovencitos, ¿ya? Es inmenso. Y como es inmenso, los soldados se demorarían en su traslado. Y su avanzar sería lento. Y mientras el imperio ruso está avanzando, Alemania en 6 semanas terminaría lo que es con la derrota de Francia. Y Alemania luego daría media vuelta y retornaría para encontrarse con el imperio ruso y vencerlo en un tiempo igual a los rusos. Vale decir, 6 más 6, 12 semanas. La guerra, de acuerdo al plan Schlieffen, duraría, por lo tanto, a más. En 3 meses, jovencitos, ya. Pero ¿qué tal? La Primera Guerra Mundial duró 3 meses, no, duró 4 años y 1 año de tratado, ¿cierto o no es cierto? Ya. Algo pasó, pero está interesante este plan, ya está interesante. Entonces, vamos, ¿en qué consistió el plan Schlieffen? Alemania violaría la neutralidad ¿de quién? Bélgica, para sorprender ¿a quién? A Francia, ya está, jovencitos, ya. Muchachos, en la Primera Guerra Mundial, ya, aunque no estaba planificado esto, se generaron 2 principales frentes de guerra, muchachos, ya, 2 frentes de guerra. Un frente de guerra occidental y un frente de guerra oriental. El frente de guerra occidental, ahí está el frente de guerra occidental. Alemania se enfrentaría principalmente con quienes. Alemania se enfrentaría contra Francia e Inglaterra. Y en el frente de guerra oriental, Alemania se va a enfrentar contra Rusia. En algún momento los alemanes nunca quisieron esto, pero van a ponerse en medio en esta guerra, y en Occidente enfrentarse contra los franceses e ingleses, y en Oriente enfrentarse contra los rusos. Y esa va a ser una guerra que va a debilitar bastante a los alemanes. Ya, ellos querían primero terminar con uno, luego con otro, pero al final les salió mal y se quedaron en el medio enfrentándose en 2 bandos. Son los 2 principales frentes de guerra en la Primera Guerra Mundial, causa también para la derrota alemana. Bien, ya tenemos la causa, ya tenemos los bloques, ya tenemos incluso los planes de guerra. Ahora nos falta un pretexto para hacer estallar esta Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el pretexto utilizado para hacer estallar esta Primera Guerra Mundial? El pretexto es conocido como el atentado en Sarajevo. ¿Qué pasa? ¿Qué entiendes por atentado? Intento de matar, o en este caso matar, ¿cierto o no? Acá se asesina a alguien, jovencitos. Acá se asesina al archiduque Francisco Fernando. ¿Quién es este archiduque Francisco Fernando? Heredero de la corona austrohúngara. ¿Ya? ¿Qué pasó? A ver, jovencitos, ¿se acuerdan que Serbia iba a ser
anexada violentamente por el Imperio Austrohúngaro, sí. Y los serbios pues no querían estar en este bando del Imperio Austrohúngaro ya. Así que acá se había creado una organización terrorista conocido como la Mano Negra, jovencitos. Ya. Uno de los miembros era un joven de 19 años llamado Gavrilo Princip. Bien, esta organización terrorista llamada la Mano Negra, pues fomentaba la separación de Serbia del Imperio Austrohúngaro y fomentaba unirse con el Imperio Ruso, ya, sí. Por lo tanto, rechazaban a la política del Imperio Austrohúngaro. En una de esas, el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, por un viaje protocolar, que siempre tenía que hacerse ya protocolar, viaja él y su esposa, la duquesa Sofía Šotek, viaja ya acá a Serbia, a un punto llamado Sarajevo, pero ahí cuando llega, le arrojan una bomba a su coche de estos dos, del archiduque y de su esposa Sofía. Ya le arrojan una bomba. Jovencitos, ya. Felizmente el que arroja esta bomba tenía mala puntería, o el conductor habrá sido bastante ágil, que al desviarse esta bomba choca al espejo retrovisor del cochecito y rebota, jovencitos, salvándose la vida de esos. Pero ¿qué tal? ¿Atentaron contra su vida o no? Sí. Sin embargo, estos dos, el archiduque y la duquesa, no vuelven, jovencitos, ya no retornan a su reino, se quedan todavía ahí en su viaje protocolar, y a su retorno, cuando estaban retornando por la misma calle donde han atentado contra su vida, aparece este jovenzuelo de 19 años. Gavrilo Princip, quien se encuentra con el coche de la pareja real, saca su revólver y al archiduque Francisco Fernando le dispara, jovencitos, en la arteria carótida, punterazo ese de acá, y a su esposa, la duquesa Sofía, punterazo también ese de acá. Capturaron a este asesino, a Gavrilo Princip, y cuando quería suicidarse no lo consigue, lo llevan a prisión y con los años muere por tuberculosis, ya, sí, mal cuidado. Asesina a esos de acá por odio, pero no pensó que con este asesinato iba a desencadenar una guerra de estas dimensiones. ¿Saben, jovencitos? ¿Saben? Las grandes autoridades del Imperio Austrohúngaro, las grandes autoridades, ya sabían que si enviaban a su archiduque acá a Serbia, lo iban a matar. Esa información ya lo sabían, jovencitos. Pero a pesar de eso, enviaron al archiduque. Pero, profe, ¿para qué enviaron si ya sabían secretamente que lo iban a matar? Pues le conviene a los hombres más poderosos del Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué? Está bien que lo maten. Si lo matan, nosotros vamos a utilizar eso como pretexto para declararle la guerra a Serbia. Y si es que cualquier país se mete, también le declararemos la guerra para así controlar sus tierras, quitarle sus colonias. Por lo tanto, el atentado en Sarajevo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿qué tal? ¿Es una causa o un pretexto? Es una causa que sirve como pretexto para hacer desencadenar esta gran guerra. La verdadera causa, la causa más importante es la lucha por colonias, el imperialismo. ¿Cierto o no cierto? Hay que diferenciar, ¿ya? Sí. Jovencitos, entonces, el 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, jovencitos. ¿Ya sabes por qué es importante esta declaratoria de guerra? Porque marca punto de inicio a la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué acontecimientos se inicia la Primera Guerra Mundial? Declaratoria de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, muchachos, ahí está. Oye, cuando le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro a Serbia, Rusia reacciona inmediatamente. Oye, ¿qué está pasando? Y Rusia le va a declarar la guerra al Imperio Austrohúngaro, también a Alemania, y así las declaratorias de guerra. También Inglaterra le declarará la guerra a Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania era garante de la neutralidad de Bélgica. ¿Qué significa garante? Aquel que garantiza su neutralidad.
Bélgica, si alguien se mete y no respeta tu neutralidad, se van a meter conmigo, ¿ya? De esa manera más o menos, ¿ya? Por lo tanto, estallan todas las declaratorias de guerra, pero la declaratoria de guerra más importante será la primera. El Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia y eso representa punto de inicio a la Primera Guerra Mundial. Jovencitos, así estalla, por lo tanto, ya tienes la causa verdadera, que es el imperialismo, ya tienes el pretexto, que es el atentado en Sarajevo, ya tienes los bloques, la triple alianza, la triple entente, ya tienes los planes. Ahora iniciamos con el proceso de la guerra que está en nuestra siguiente pizarrita. Entonces, se inicia la guerra con la declaratoria de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia y así las otras naciones también se declaran la guerra entre ellos, ¿ya? Se declaran. La guerra se inicia formalmente en 1914. Y como les dije, hay dos principales frentes de guerra. Un frente de guerra occidental y un frente de guerra oriental, jovencitos, ¿ya? En el occidental, Alemania contra Francia e Inglaterra. Y en el oriental, Alemania rivalizará principalmente con el Imperio Ruso, jovencitos, ¿ya? Bien. A los primeros movimientos hechos en la Primera Guerra Mundial, pues se le llamará así, la Guerra de Movimientos. ¿En qué consistió? Todas las naciones implicadas en esta guerra, pues aplicarán sus planes de guerra, jovencitos. Todos querrán dar el primer movimiento, guerra de movimientos. Sin embargo, ¿quién se adelanta a todos estos movimientos? Alemania. Alemania, por lo tanto, vence esta guerra de movimientos. ¿En qué consistió sus primeros movimientos de Alemania? Violó la neutralidad de ¿qué país? Bélgica, jovencitos. O sea, los belgas se defendieron, pero Alemania con su guerra relámpago sorprenderá a los belgas. Los franceses estaban en dirección al sur. No pensaban los franceses que Alemania violaría la neutralidad de Bélgica, jovencitos. O sea, Alemania, por lo tanto, penetra tierras francesas. Los franceses trataron de defenderse, pero el ejército francés era muy atrasada. Aún con sables, aún con caballos, no constituyeron una barrera para las ametralladoras de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, jovencitos. O sea, faltaba poco para que los alemanes llegasen a su objetivo. ¿Cuál era? La ciudad de París. Una distancia de 30 kilómetros nada más. De acá aguanta, faltaba poquito hasta que los alemanes llegaron a un gran río, al río Marne. Acá está ya la batalla de Marne. ¿Ya? ¿Por qué es importante Marne? Jovencitos, en Marne se estropea el plan Schlieffen. Acá resalta la figura del general francés, Georges Joffre. ¿Por qué es importante? Porque Georges Joffre, viendo que los soldados franceses estaban en dirección al sur y estaban tratando de retornar, pero estaban lejos, traslada a la reserva del ejército francés en taxis. Recluta a los taxis y lleva a la reserva de soldados franceses hacia el río Marne. Taxis, una jaladita, mis muchachos, así van a decir, y se van a ir en este taxi hacia el río Marne. Gracias al río, gracias a la acción de Georges Joffre y gracias a la llegada también tardíamente, pero de los soldados franceses del sur, llegaban a vencer estos franceses a los alemanes. Por lo tanto, en la batalla de Marne, pierde Alemania. ¿Y por qué es importante esta batalla? Se detiene el avance de Alemania. De lo que no se podía detener a Alemania, acá se los detiene, jovencitos. ¿Ya? Se los detiene acá. Sí, se los detiene. Se estropea, por lo tanto, el plan Schlieffen. Fracasa el plan Schlieffen, jovencitos, ya con la batalla de Marne, porque si fuese un éxito, no hubieran sido derrotados los alemanes en Marne. Pero ¿tú crees que los alemanes retrocedan? No, jovencitos. A ver ustedes, ¿cuánto tiempo tienen preparándose? 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos quizá. Y en casa que les diga, no, tú ya no puedes seguir preparando, ya mucho tiempo te has preparado, ya, haz otra cosa, métete en una privada, ya no puedes, ya. ¿Qué tal? ¿Retrocederías? Te falta poco, ¿cierto o no? Ya has dominado varios cursos, te faltan pocos cursos por matar. Y tú ya sabes que has avanzado mucho y que es imposible retroceder. ¿Qué tal? ¿Harás caso a ese mal consejo? Pues no.
De igual manera, ellos tampoco van a retroceder porque ya han avanzado bastante. Así que los alemanes, para no retroceder, ¿qué van a hacer? Agarran pico, pala, barreta y se van a plantar en el suelo, abriendo zanjas, jovencitos. No solamente los alemanes, también los franceses harán eso, iniciándose una guerra dentro de la Primera Guerra Mundial, iniciándose la guerra de las trincheras. Se pasa de una guerra de movimientos, guerra de sorpresas, a una guerra de trincheras, jovencitos. A la guerra de trincheras también se le conoce como la guerra de posiciones, o si tú quieres puedes llamarlo guerra de desgaste también. ¿Qué es una guerra de desgaste? Es una guerra que hace desgastar económicamente a una nación. Mira, estas trincheras van a durar desde 1914 hasta el último año de la Primera Guerra Mundial, hasta 1918. Y los soldados van a estar plantados acá, plantados. Por lo tanto, los estados que van a hacer, gastar en medicamentos, gastar en agua, gastar en comida, gastar en armas, constituye por lo tanto una pérdida económica, un desgaste económico tanto para el Estado francés y para el Estado alemán. Es una guerra de desgaste económica. 4 añazos, imagínate ya. Si no hubiera sido por esto, quizá la guerra se hubiera prolongado porque tendrían más recursos, ¿sí o no, jóvenes? ¿Ya? Entonces constituye una guerra de desgaste económica tanto para los alemanes y para los franceses. A esta guerra también se le conoce como la guerra de posiciones. Profe, ¿por qué? Porque ambos trataron de mantener sus posiciones. Los franceses, proteger la posición hasta donde hayan recuperado, y los alemanes luchan por mantener su posición hasta donde han avanzado. Y desde sus posiciones, se atacaban estos de acá, jovencitos. Guerra de posiciones. ¿Qué es una trinchera, profe? Por eso se llama guerra de trincheras. ¿Qué es una trinchera? Trincheras son huecos, zanjas de 2 a 3 metros de profundidad. Cada trinchera incluso interconectada como la casa de los topos, de esa manera, jovencitos. ¿Ya? Sí. Como consecuencia de estas trincheras francesas, francesas y alemanas, pues estos soldados se metieron acá, se quedaron estancados en sus trincheras y los días pasaban. Improductivo, nadie avanzaba, nadie retrocedía, se mantenían en sus trincheras. Los meses también, los años también. Como consecuencia de esto, la guerra se prolongó, jovencitos, ¿ya? Qué tontos estos soldados. Profe, ¿por qué? Porque si yo fuese un soldado, ¿ya? Me metería a su trinchera de estos, les metería bomba y así terminaría, ¿sí o no, jovencitos? ¿Ya? Con mis enemigos. Resulta que no es así de sencillo, jovencitos, ¿ya? Para pasar de una trinchera a otra, estaba protegida por minas personales. Tenías que caminar con cuidado porque una mina pisabas y ya eras joven. ¿Ya? Estaba protegida por alambres de púas, jovencitos. Si no tenías cuidado, te podías enredar y estrangularte tú mismo. Cada trinchera protegido por sacos de arena, con búnkers de acero, con ametralladoras, con francotiradores. Jovencito curioso, cachaquito curioso, ni te atrevas a sacar el casquito para ver qué esté pasando. Mira, ahí está, te lo volaban tu casco, joven. Saludabas a tu amigo, te lo volaban. Misionabas de perfil, te lo volaban también, jovencito. O sea, nadie quería estar en las trincheras. ¿Por qué? ¿Acaso tenían servicios básicos? No tenían servicios básicos. ¿Dónde hacían sus necesidades? En las mismas trincheras. Todas sus necesidades, el 1, el 2, todas sus necesidades. Y no eras el único. Todos querían hacer sus necesidades. Imagínate cómo estaría esa situación. Las necesidades de miles de soldados acá. Esa condición, imagínate ya. Era peor en época de lluvia. La lluvia combinaba esos desechos humanos con el lodo. Imagínate que tengas una herida y llegaba acá ese lodo a tu herida y tu herida se gangrenaba, jovencitos. En época de verano, aunque no lo creas, era peor en época de verano. ¿Por qué? El calor generaba que esto emitiese gases, jovencitos, lo cual tú inhalabas y te enfermabas. Aparte de la gripe, tú podías tener como consecuencia de esto tifus. Exagero, tifus, no. Podías tener cólera, por ejemplo, ya. Disentería podrías tener, jovencitos, diarreas, vómitos. Imagínate, le están pasando mal. Nadie quería estar en las trincheras. Se supone que para llegar a París, los soldados creían que iban a llegar solamente en 6 semanas. Y habían pasado meses ya, mira, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Imagínate, meses ya. Nadie quería estar en las trincheras, ya. Nosotros los soldados, que somos los varones, que nos caracterizamos por ser bastante sentimentales, extrañamos a nuestros
nuestros seres queridos, a nuestros padres le escribíamos cartas, a nuestras novias le escribíamos cartas, muchachos. Para colmo llega la fecha donde más extrañamos a nuestros seres queridos, la Navidad, jovencitos, ya la Navidad. Y por milagro de Navidad, los soldados, tanto de las trincheras francesas y de las trincheras alemanas, levantaron banderita blanca y se abrazaron por Navidad. Sacaron sus minas personales, desarmaron esas alambres de púas y se abrazaron, jovencitos. Plantaron sus arbolitos de Navidad, aunque no lo crean. Prepararon chocolatada, panetón. Esos comieron, ¿verdad? Sí, festejaron Navidad. Incluso jugaron una pichanga, jovencitos, ¿verdad? Es famosa la pichanguita de 1914. Busca la tregua de Navidad de 1914 en el internet. Busca y vas a encontrar a soldados. Ahí vas a encontrar la foto de soldados. Se tomaron fotos, ¿ya? La foto de soldados jugando una pichanga con esa pelota antigua de cuero todavía, ¿ya? Sí, el problema que no había dinero para apostar. Habla, te ha puesto una granada, te ha puesto mi misil. Sí, jovencitos, apostaron entre ellos. Sí. Pero luego de esta fecha, se abrazaron y otra vez colocaron sus alambres de púa, sus minas. Amigo, ha sido un gusto socializar contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que los soldados ni siquiera sabían por quién estaban luchando, jovencitos. En realidad ellos no querían luchar. Los grandes mandos eran los que a ellos los obligaban a luchar. Un acto humano dentro de una guerra, jovencitos. Sí. ¿Por qué es importante la guerra de las trincheras? Porque como consecuencia de esto, la guerra se prolonga hasta el último día, hasta 1918-19, jovencitos. Sí, se prolonga, sí. Y la estrategia, el plan Schlieffen, fracasó, jovencitos. Nos estamos olvidando del frente oriental. ¿Rusia está avanzando o no? Sí, pero su avanzar de Rusia, ¿cómo era? Lento. Y cuando tu máquina está lenta, cuando tu computadora está lenta, ¿cómo dices que está? Talag. ¿Cómo dices que está? Talag, ¿sí o no? Dos batallas. ¿Cómo te vas a recordar? Talag. La batalla de Tannenberg y la batalla de los lagos masurianos. ¿Quiénes se enfrentan acá? Alemania y Rusia. ¿Quién vence acá, profe? Vence Alemania, ya. Sí. Y Rusia, de ser grande, era grande, solo que tenía muchos problemas sociales, políticos, económicos. Había una crisis, sobre todo económica, muchachos, en Rusia, ya en el Imperio Ruso. Más estas derrotas en la batalla de Tannenberg y el lago Masurianos, ¿qué pasa en Rusia? La gente ya no aguanta más esta crisis, abusos, y estalla en 1917 la revolución bolchevique, que vamos a hablar después, jovencitos, ya. Por lo tanto, en 1914 saca tu estado de cuenta quién tiene la ventaja en 1914, Alemania. ¿Por qué? Porque ha conseguido ya expandirse, jovencitos, ya ha conseguido nuevas zonas. Está controlando Europa en 1914. La guerra continúa en 1915. En 1915 hay muchos acontecimientos importantes. ¿Qué tal? En el frente de Occidente, ¿qué tal? ¿Seguirá la guerra o no? ¿La guerra de las trincheras seguirá o no? Sí. Pausa. La Primera Guerra Mundial, jovencitos, es una guerra de grandes dimensiones. Por ejemplo, hace poquito, en 1870, se había dado la Guerra del Pacífico, acá en América, Perucito, Chilecito, ¿cierto o no cierto? Ya. ¿Qué cosas utilizaron? Riflecitos, cañoncitos utilizaron. Pero ahora estamos viviendo la Primera Guerra Mundial. Es una guerra de alta tecnología, jovencitos. O sea, se van a utilizar, como tú ves, ametralladoras. Se van a utilizar, jovencitos, tanques de guerra también. Se van a utilizar lanzallamas, submarinos. Es una guerra de grandes dimensiones. Gases tóxicos también, mascarillas antigases también, jovencitos. O sea, es una guerra de grandes dimensiones, la Primera Guerra Mundial. Jovencitos, por lo tanto, en 1915 se van a dar el uso de gases, de lanzallamas. También se van a dar a la larga el uso de tanques. Sí. En 1915 un hecho importante será el retiro de Italia. Italia se retira de la Primera Guerra Mundial, muchachos. Se retira con la firma de un tratado, el Tratado Secreto de Londres. Se llama Tratado Secreto de Londres porque lo va a firmar con Inglaterra. Este Tratado Secreto de Londres lo firman Inglaterra e Italia, muchachos. Inglaterra e Italia. Inglaterra le ofrece a Italia tierras para que Italia llegue a retirarse de la Triple Alianza y se venga a la Triple Entente Italia. Si tú te vienes a nuestro bando, acá a Inglaterra, Francia y acá al Imperio Ruso, nosotros le vamos a quitar
sus tierras al Imperio Turco y el 75% de las tierras del Imperio Turco se las vamos a dar a ustedes. Les promete eso Inglaterra a Italia. E Italia, así como todas, traiciona a su primer bando, abandona la Triple Alianza y se va a la Triple Entente y apoya a la Triple Entente. Y cuando la Triple Entente vence en la Primera Guerra Mundial, ¿cuánto de tierras le da a Italia? Nada, jovencitos. E Italia se ha endeudado, ha hecho préstamos para poder seguir en esta guerra, ha gastado todos sus recursos fiscales Italia, y ahora que no han sido compensados para nada, crisis total en Italia, y a la larga va a generar la aparición de un líder, Benito Mussolini. Benito Mussolini, que va a buscar la revancha, muchachos. Sí, entonces traicionan también la Triple Entente de Italia, pero Italia también es traicionera, ¿sí o no? Traicionó a la Triple Alianza para pasarse a la Triple Entente. ¿Con qué tratado? Secreto de Londres. En 1915, Alemania inicia una guerra interesante, la guerra submarina. Recuerda que gracias a las revoluciones industriales habían inventado todo tipo de artilugios de guerra, jovencitos, entre ellos los submarinos. Y Alemania lo va a utilizar con la guerra submarina. La guerra submarina es sobre el mar o dentro del mar. Dentro, jovencitos, con grandes submarinos. Miles de submarinos y millones de torpedos utilizarán estos alemanes en la guerra submarina. ¿Dónde se desarrolla principalmente la guerra submarina? Aquí, en el Mar del Norte, jovencitos. Aquí está. Y con sus submarinos, a cualquier barquito que pasaba, estos alemanes, de los franceses o de los ingleses, destrozados. En una de esas cruzaba un transatlántico de Inglaterra, de Estados Unidos a Inglaterra, jovencitos. Ese transatlántico será hundido. ¿Cómo se llama ese transatlántico? El Lusitania. El Lusitania es un transatlántico, que quiere decir que cruza el océano Atlántico. Es un transatlántico que será hundido por estos submarinos alemanes. Será hundido. Pero, profe, está bien que lo hunda, si es de Inglaterra, que se lo hunda, pues. Pero aquí hay un problema. Tenía pasajeros de muchas nacionalidades. Entre ellos mueren 137 pasajeros norteamericanos, o sea, de los Estados Unidos. Es de Inglaterra, pero tiene pasajeros norteamericanos también, perdiendo la vida como consecuencia de este hundimiento. El presidente de los Estados Unidos se molesta, jovencitos. ¿Quién estaba como presidente de los Estados Unidos? Woodrow Wilson. Muchachos, a Woodrow Wilson de cariño le decían página web. ¿Por qué? Página web 3W. Woodrow Wilson amenaza a Alemania. Si ustedes, alemanes, no cierran esta guerra cobarde submarina, nosotros los Estados Unidos vamos a ingresar a la guerra en contra de ustedes, y no les conviene a ustedes. Alemania cierra temporalmente esta guerra submarina, solo hasta que se le olvide a los Estados Unidos, y con el tiempo la retornarán, la reutilizarán. La guerra, de todas maneras, en 1915 aún la controla, jovencitos, la Triple Alianza, encabezada por Alemania. Aunque solamente ya están el Imperio Turco, solamente están Alemania y el Imperio Austrohúngaro, porque Italia había traicionado, ¿sí o no? Jovencitos, la guerra continúa en 1916. En el frente de guerra occidental hay muchas batallas, jovencitos. Se están dando los gases tóxicos, las trincheras, todo en el frente de guerra occidental. Y en el frente de guerra occidental, de todas las batallas, nosotros seleccionamos dos batallitas: la batalla de Verdún y la batalla de Somme. Verdún, Somme. ¿Por qué es importante la batalla de Verdún? ¿Saben cuánto tiempo dura esta batalla de Verdún entre franceses, aliados con los ingleses contra los alemanes? Dura 10 meses. ¿Qué batalla dura tanto tiempo? Nosotros, cuando hablamos de batalla, nosotros pues nos ideamos un par de horitas, ¿cierto o no cierto? Además, un día una batalla, ¿sí o no? Pero esta batalla, 10 meses, imagínate. Por ejemplo, de nosotros, nuestra batalla de Ayacuchito, ¿cuánto tiempo duró? La batalla de Ayacuchito, ¿media horita o no? Y eso que los morochucos hicieron ahora con las chicas de Quinoa, se las montaron a sus caballos, todo, ¿cierto o no cierto? Esta batalla, 10 meses, muchachos, constituye la batalla de Verdún como la batalla más larga de toda la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo me acuerdo que la batalla de Verdún es la más larga? Así facilito. Verdún, la más larga. Verdún, muchachos, imagínense, en vez de la D, poner una G. ¿Qué dirá? Sí, la más larga, jovencitos, la más larga. Y la batalla de Somme, ¿por qué es importante? La batalla de Somme constituye la batalla que más bajas ha generado en la Primera Guerra Mundial. 1.100.000
fallecidos, jovencitos, ya fallecidos, no muertos en esta Primera Guerra Mundial, pierden la vida como consecuencia de esta batalla. 1.100.000 soldados pierden la vida como consecuencia en Somme. ¿Y qué van a decir los sobrevivientes viendo tanta sangre? Son tantos muertos, son mucha sangre, son, madre, ¿cuántos muertos van a decir? Constituye la batalla más sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial. Y es en Somme también donde se utilizarán por primera vez los tanques, jovencitos. Ya, los tanques de guerra. ¿Quién inventa el primer tanque? Los ingleses, el famoso Mark. M-A-R-K, Mark. El primer tanque de guerra, jovencitos, ¿ya? Pero no les será de mucha utilidad a los ingleses porque no estaba perfeccionada este tanque. Ya después lo van a perfeccionar. Entonces son las dos batallas importantes que podemos rescatar de 1916. La guerra continúa en 1917. Jovencitos, 1917 es el año decisivo en la Primera Guerra Mundial, determinante. Profe, ¿por qué? Porque de las acciones suscitadas en 1917 se determinará quién vence, quién pierde en la Primera Guerra Mundial. Voy a empezar por el frente de guerra oriental, ya jóvenes, voy a empezar por este frente de guerra oriental. En el frente de guerra oriental estalla lo que es la Revolución Rusa, jovencitos, ya, sí. Tú sabes que como consecuencia de las derrotas de Rusia en esta Primera Guerra Mundial, la gente, el pueblo ya no soporta tanta crisis económica y generará una revolución. La Revolución Rusa. Escuchen, muchachos. Cuando hablamos de Revolución Rusa, en realidad hablamos de dos revoluciones rusas. La Revolución Rusa de febrero y la Revolución Rusa de octubre. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos revoluciones? La Revolución Rusa de febrero es una revolución dirigida por la clase liberal, dirigida por la clase burguesa, muchachos. O sea, son los liberales, los burgueses, quienes a la larga querían establecer un socialismo en Rusia. Imagínate, ¿no? Es un chiste prácticamente, ¿ya? Los burgueses, los liberales, ellos querían establecer el socialismo a la larga, pero en Rusia. Es una revolución liberal, sí. Con el tiempo se va a dar la Revolución de Octubre, ese mismo año, pero con los meses, ¿ya? La Revolución de Octubre. Esta sí es una revolución socialista. Ahora, ¿por qué es importante la Revolución Rusa de Octubre? ¿Por qué es importante? Vamos, jovencitos, presten atención. La Revolución Rusa de Octubre constituye la primera revolución socialista de la historia, jovencitos. Si tú quieres, puedes decir la primera revolución comunista. ¿Por qué? Porque es el partido de ideología comunista la que dirigirá esta revolución. La revolución socialista o comunista de octubre, ¿ya? Acá habíamos visto con la Revolución de Febrero y con las otras revoluciones anteriores que las revoluciones se habían hecho con la ideología de la Ilustración, dirigida por la clase burguesa, por el pensamiento burgués, sí, pero la Revolución Rusa de Octubre se va a desarrollar no con la ideología burguesa, se va a desarrollar con la ideología de Marx y Engels, una revolución socialista en contra del capitalismo burgués, ¿sí o no? Por lo tanto, constituye la primera revolución socialista comunista de la historia, no se olviden, ¿ya? Jovencitos, como les dije, hay dos revoluciones, la de febrero y la de octubre. La de febrero será dirigido por un partido político llamado menchevique. Y la de octubre será dirigido por el partido político llamado bolchevique, ¿ya? Los mencheviques eran moderados. Hacerlo paso por paso la revolución. En cambio, los bolcheviques son radicales. Quieren establecer el socialismo rápidamente, jovencitos, ¿ya? Quieren hacer un cambio radical. Bolcheviques, ¿ya? ¿Cuál es la más importante para nosotros? La Revolución de Octubre, o sea, la revolución de la bolchevique, la revolución radical. Esta revolución será dirigida por Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como el camarada Lenin, jovencitos, ya, sí. Y es Lenin, luego de esta revolución, que en 1923, termina con el imperio ruso de los zares, del zar Nicolás II, termina con el imperio ruso, y creará lo que es la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién la crea? Lenin. Por lo tanto, él crea el socialismo, jovencitos, ¿ya? Él implanta el socialismo, Lenin. Bien, entonces ahí estalla la revolución. Por lo tanto, si estalla la revolución, ¿tú crees que se preocupen en las guerras externas estos rusos? No. Por lo tanto, una vez Lenin desarrollado la revolución en 1918, permite la salida de Rusia de esta guerra.
Rusia se retira con la firma de un tratado, con el tratado de Brest-Litovsk, jovencitos. ¿Ya? ¿Italia con qué tratado se había retirado? Secreto de Londres, ¿cierto o no? Ahora Rusia se retira con el tratado de Brest-Litovsk. ¿Con quién lo firma? Con Alemania. Pero Alemania no va a estar satisfecha si no recibe a cambio algo. ¡Hey, Rusia! Si no nos das algo, nosotros vamos a terminar con sus tierras, nos vamos a apoderar de todas sus tierras. Manifiéstense con algo. Y así Rusia tiene que ceder muchas tierras a Alemania. Por ejemplo, ¿qué tierras otorga Alemania a Alemania? Rusia, por ejemplo, le otorga estos territorios: Polonia, Finlandia, Ucrania, Bielorrusia, por ejemplo, y también otorga estos 3 territorios: Estonia, Letonia, un ratito voy a escribirlo bien, Estonia, Letonia y también, un lapsus la mano, jovencitos, ¿ya? Y Lituania, ya, estos 3 territorios importantes: Estonia, Letonia y Lituania. Estos territorios antes pertenecían a Rusia, ahora están en manos ¿de quién? De Alemania, ¿sí o no? Pero tú sabes que Alemania perderá esta Primera Guerra Mundial. Y cuando pierde, estas tierras retornarán a Rusia, sí. Todas, menos estas 3 de acá. Estonia, Letonia, Lituania, estas no retornarán a poder ruso. Ellas buscarán su independencia y se independizarán con el nombre de países bálticos. Estas 3 naciones serán llamados países bálticos. ¿Por qué? Porque están a las costas del mar Báltico, estos 3, ¿ya? Como están a las costas del mar Báltico, se llamarán los países bálticos. ¿Quiénes? Estonia, Letonia y Lituania, que se independizarán una vez terminada la Primera Guerra Mundial, países bálticos. Entonces, profe, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿Europa no es la misma? Pues no. Surgen, por ejemplo, estas nuevas naciones. Si no se hubieran dado, no se hubiera estallado la Primera Guerra Mundial, no hubieran surgido estas naciones, los países bálticos, ¿ya? Estonia, Letonia y Lituania. ¿Ves? Está alterando no solamente la demografía, jovencitos, sino los territorios, los límites se está alterando. Se retiró Rusia. Por lo tanto, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, ya están por derrotar a Inglaterra y Francia, que están debilitadas, jovencitos, ya. Están debilitadas estas. Y cuando ya estaban a punto de ganar los alemanes y el Imperio Austrohúngaro, ingresa un metiche en 1917. ¿De quién hablamos? De los Estados Unidos, ya. Ingresa a los Estados Unidos. ¿Cuál es la causa del por qué los Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial? Hay muchas causas. Una de esas causas es que buscaban intereses económicos. ¿Cómo es eso? Formalmente o aparentemente los Estados Unidos están ingresando a la Primera Guerra Mundial en 1917, aparentemente. Pero en realidad Estados Unidos apoyaba a la Triple Entente, a estos 3, desde cero ha apoyado. ¿Cómo? Con dinero, con préstamos, con recursos, con armas. Con eso que esperaba los Estados Unidos, recibir el pago, pero con grandes y altos intereses, jovencitos. Es lo que esperaba Estados Unidos. Pero como ustedes ven, jóvenes estudiantes, como ustedes ven, a las naciones que había apoyado Estados Unidos, están perdiendo. ¿Qué pasaría si estas naciones a las que apoyaba Estados Unidos perdiesen la guerra? ¿Estados Unidos recuperará el dinero invertido, el dinero prestado? Pues no. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos? Ingresar a la guerra, a apoyar a estas naciones, a ayudarles a ganar esa guerra y recuperar el dinero prestado. ¿Cierto o no es cierto? Por eso tiene que ingresar a la guerra. ¿Ves? Causa. Buscaban intereses económicos estos de acá. Pero la causa que los apura a los Estados Unidos es el telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann era un telegrama enviado por el general alemán Zimmermann a México, pero con permiso de los Estados Unidos. El principal medio de comunicación para esos tiempos eran los telegramas, pero estos funcionaban con cables y de Alemania su telegrama había sido cortada, muchachos. Así que los alemanes le piden prestado su sistema de telegrafía a los Estados Unidos. Los Estados Unidos le presta, sí, este telegrama, para que Alemania le envíe este telegrama a México. Pero ¿quién intercepta este telegrama? Inglaterra. Inglaterra intercepta este telegrama Zimmermann, lo descifra y se la da a los Estados Unidos. ¿Y qué decía en ese telegrama? Alemania
pedía a México declararle la guerra a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que mantenga México a Estados Unidos distraída, y así como Estados Unidos no puede ingresar a la guerra porque está distraída con México, Alemania vencería esta guerra, y una vez vencida esta guerra gracias a México, Alemania vendría a América, apoyaría a México, de los dos vencerían a los Estados Unidos, y así Estados Unidos, derrotado, perdería tierras, y esas tierras serían entregadas a México. ¿Por qué Alemania pide ayuda acá a México? Porque hace poco se había dado la guerra entre Estados Unidos y México, y Estados Unidos había apropiado de muchas tierras de Alemania, de México, y México tendría la chance, por lo tanto, de recuperar esas tierras. Sin embargo, ese mensaje es interceptada por Inglaterra, dada a los Estados Unidos, y Estados Unidos piensa, si me demoro en ingresar a esta guerra, México me va a declarar la guerra y no voy a poder ayudar a estos a ganar y voy a perder mucho. Mejor me apuro a ingresar a esta guerra, ayuda a ganar, y voy a estar preparado acá para México. Por lo tanto, el telegrama Zimmermann constituye la causa que hizo apurar a los Estados Unidos para ingresar a esta Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero ¿México se entera o no, profe, de este telegrama Zimmermann? Sí, pero después, gracias a los libros de historia, ya, muchachos, ya, después. Aunque un poquito antes, ya. Juancitos, esa es la causa del por qué ingresa a Estados Unidos. Pero, ¿qué pretexto van a utilizar los Estados Unidos para ingresar a la guerra? Ellos tienen que hacerse ver como los héroes, jovencitos, y ahí tienen que utilizar un pretexto. La verdadera causa no van a utilizarlo. ¿Por qué? Porque con esto estamos viendo mentira, engaño a los Estados Unidos. Se supone que no estaban participando en la guerra, y sí estaban apoyando, ¿verdad? Secretamente, buscando sus intereses. Tienen que buscar un pretexto para hacerse ver bien, para hacerse ver las víctimas e ingresar a la guerra. El pretexto que van a utilizar ellos, jovencitos, es el hundimiento de este gran transatlántico, el Lusitania. Ahí está, ya. Estamos ingresando a la guerra, no solo porque han hundido el Lusitania, sino para evitar muertes de más civiles inocentes. Ustedes son los enemigos, ustedes son los malos alemanes, como quien dice de esa manera, ¿ya? Entiende, la causa son los intereses económicos, el telegrama Zimmermann, que afectaba la política de los Estados Unidos, y el pretexto es el hundimiento del Lusitania. Jovencitos, y con el ingreso de los Estados Unidos prácticamente ya la guerra se ha terminado. ¿Por qué? Estados Unidos está bien, no habrá sido una potencia todavía para esos tiempos, pero es un miembro fresco, es un miembro más con armas, con soldados que de hecho van a apoyar bastante a la Triple Entente, ¿ya? Jovencitos, por lo tanto, es factor clave el ingreso de los Estados Unidos para que gane la Triple Entente en esta Primera Guerra Mundial. 1917 es un año decisivo porque ingresa otra potencia a la Primera Guerra Mundial. Ingresa el Perú, jovencitos. ¿Cuál es la causa del ingreso del Perú a esta Primera Guerra Mundial? Jovencitos, la causa es que a los peruanitos nos hunde nuestro barquito, muchachos, ¿sí? Un barquito chiquitito nada más, ¿verdad? Chiquitito, un puchito de barquito. ¿Cómo se llama ese barquito? La Lorton. Aquí está barquito, jovencito, chiquito de papelito parece, ¿ya? La Lorton. La Lorton, jovencitos, navegaba ahí en el norte de Europa, en las costas de España, y un torpedo le llega a este buque Lorton, hundiéndolo, destrozándolo a este buque, ¿ya? Sí, esa es la causa del por qué el Perú ingresa a la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes eran los presidentes del Perú durante la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo nos vamos a recordar? Así, Beba. ¿Cómo, muchachos? Beba, profe, ¿por qué? Benavides y Barreda. Benavides es el presidente en 1914 que ya se estaba yendo, su gobierno terminaba en 1914. O sea, Benavides es el presidente del Perú cuando estalla la guerra en Europa, ¿ya? Sí, pero él es un presidente neutral, que durante su gobierno no participaba todavía en la guerra. Vale decir que el hundimiento de Lorton se da durante el gobierno de Barreda, desde 1915, su gobierno ya, del presidente Barreda. Durante su gobierno de él, se estalla la Lorton y es el que va a pedir indemnización, reparación acá a Alemania. Alemania, ustedes nos han hundido nuestro barco Lorton, queremos que nos indemnicen, ya. Alemania desconoce sobre ese hundimiento del barco Lorton, y ante el desconocimiento, Barreda, aconsejado por su canciller Tudela, se molesta y rompe todo tipo de relaciones con Alemania. El Perú, alemanes, no saben con quién se están metiendo. Amenaza, jovencitos, ya. No hay una declaratoria de guerra,
pero se rompe relaciones políticas económicas. Es más, el Perú expropia un conjunto de barcos alemanes que habían llegado al puerto de Callao, vale decir, se apodera, jovencitos, ya. Por lo tanto, el Perú sí participa en la Primera Guerra Mundial durante el gobierno de Barreda. ¿Cuántos hombres envía el Perú a Europa en la Primera Guerra Mundial? Nada, muchachos, nada. ¿Cómo apoyamos? Materias primas, papa, choclo, camote, con materias primas. Pero esos alimentos constituyen un apoyo, una ayuda bastante importante acá en la guerra. Alimentos es importante, ¿ya? Con el ingreso de los Estados Unidos y del Perú, jovencitos, prácticamente la guerra ya se ha decidido a favor de la Entente. Llega el último año de la guerra, 1918. La guerra, como ustedes se han dado cuenta, empezó en el Frente de Guerra Occidental. ¿Cierto o no es cierto? Cuando el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia en Occidente. Y la guerra también se termina en Occidente. Pero, profe, ¿la guerra se desarrolló solamente en los bandos? No. La guerra se dio en muchos lugares. Las colonias de estas naciones también apoyarán en esta guerra. Por eso se llama Guerra Mundial. Por ejemplo, la guerra también se dio en las Islas Malvinas, ahí cerca de Chile, Argentina, jovencitos. Ya, la guerra también se va a dar en el continente negro. En África, la guerra también se va a dar en el Mar Negro, jovencitos, en el continente asiático también con los japoneses, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, estas guerras sí se está dando a nivel mundial. El detalle que nosotros en clase nos hemos enfocado principalmente en el Frente de Guerra Occidental y en el Frente de Guerra Oriental. Bien, pero para 1918 prácticamente Alemania y Imperio Austrohúngaro están agotados militarmente. Imagínate una guerra, si a nosotros en un par de años nos ha debilitado, imagínate, 4 años de esta guerra, ¿cómo habrá debilitado a Alemania? Y luchar contra estas potencias que es Inglaterra, Francia, imagínate, lo ha debilitado a Alemania, ¿ya? Y así la guerra poco a poco se acababa en los otros lugares del mundo. Y así la guerra finalmente se concentra en el último lugar de enfrentamiento, en el Frente de Guerra Occidental. Sí, contra Francia, contra Inglaterra, contra Estados Unidos. Ya, se centra ahí el último momento de la guerra, y es acá donde se va a dar la última batalla de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Marne. ¿Qué, profe, Marne? Si Marne habíamos hablado ya. La primera batalla de Marne era importante porque se detenía el avance de Alemania, ¿te acuerdas o no? Y luego de eso las trincheras, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Ahora esta es la segunda batalla de Marne, en la cual Alemania será derrotada definitivamente, jovencitos, ¿ya? Por lo tanto, la segunda batalla de Marne representa la derrota definitiva de Alemania, jóvenes. Y Alemania tiene que firmar ya el tratado de rendición, firma el armisticio de Compiègne, pero ¿tiene que firmar el tratado después o no? Sí. Antes de que Alemania firme el tratado de rendición, un país se manifiesta, Estados Unidos. Estados Unidos dice, un ratito, muchachos, antes de firmar los tratados de paz, tiene que firmar respetando los derechos de todas las personas. Ya, de esa manera, muchos consejos le da a los Estados Unidos. Uno de los consejos que solicita Estados Unidos para firmar los tratados es que para evitar más guerras como esto, se cree una institución, una organización que difunda la paz internacional. Estados Unidos sugiere crear la SDN. ¿Qué significa SDN? La Sociedad de las Naciones. Si tú quieres, puedes llamarlo la Liga de las Naciones también. ¿Se acuerdan en Grecia la Liga de Delo, Liga del Peloponeso, Liga de Corinto? ¿Se acuerdan o no? Que era una liga, agrupación, coalición de muchas naciones. Igual acá es la coalición de muchas naciones. Sociedad es un término que tú utilizas en economía, por ejemplo. Cuando tú haces una sociedad empresarial, ¿pueden asociarse varios o no? Sí. Por lo tanto, es el mismo término, Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones. Ya muchas naciones se van a unir acá. ¿Y para qué se van a unir? Para ellos plantearse un objetivo: mantener la paz internacional. Esta es la organización que implica a muchas naciones y que estas naciones deben obedecer los reglamentos de esta organización. Una de ellas es la paz internacional, que antes del conflicto siempre el diálogo, y todos los miembros buscan el bienestar sin conflictos de estas naciones, la paz internacional. Bien, una vez dicho esto, ya se pueden firmar los tratados. Hay muchos tratados, jóvenes, ya en la Primera Guerra Mundial. Hay muchos tratados. Pero el principal tratado de toda la Primera Guerra Mundial es el Tratado de Versalles, firmada con Alemania. ¿Qué tipo de tratado es el Tratado de Versalles? ¿Es un tratado abusivo o respetuoso? Totalmente abusivo es este tratado, jovencito, totalmente abusivo. ¿Por qué? A ver, vamos a ver pues.
¿Qué le pasa a Alemania? Alsacia y Lorena, que se había expropiado de Francia, las devuelven a Francia. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Finlandia, esos territorios también van a retornar ¿a quién? A Rusia. Pero, como les dije, las otras naciones habrán retornado a Rusia, pero Estonia, Letonia, Lituania, ellos no van a querer retornar a Rusia. Ellos se van a constituir como naciones independientes, países independientes, país de Estonia, país de Letonia, país de Lituania, y a los tres se les conoce como los países bálticos, como a nosotros, a los de Sudamérica, los andinos, a ellos se les conoce como los países bálticos, jovencitos, nuevas naciones, consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Aparte de eso, a Alemania le arrebatan el 13% de sus tierras estos aliados. Los aliados se reparten ese 13%. Alemania está obligada a pagar una fuerte indemnización económica, claro, porque ellos han generado la guerra. Solo a Alemania le piden que paguen esta indemnización, toda la culpa le echaron a ellos, jovencitos. Sus grandes industrias ahora lo administrarán la Triple Entente, incluidos los Estados Unidos. Sus grandes fábricas, sus grandes minas, sus grandes centros de producción, se lo apoderarán estos sus enemigos. La Entente, aliados, jovencitos. Imagínate qué tipo de tratado es este abusivo. Pero, profe, entonces, ¿qué? Otra vez que pidan la revancha. Para que no haya revancha, ¿qué hacen la Triple Entente, aliados? Acá Alemania prohíben el reclutamiento a soldados, las levas también prohíben, y mantienen una cantidad de soldados mínima, imposible buscar la revancha con esto. Las grandes armas, los grandes tanques, armas que tenían, aviones que tenían Alemania, también será expropiada por esta Triple Entente de aliados. ¿Qué tipo de tratado será el Tratado de Versalles? ¿Abusivo o respetuoso? Abusivo total. Si el Tratado de Versalles no hubiera sido abusivo, no se hubiera generado una Segunda Guerra Mundial. Pero como fue tan abusiva, como tú estás viendo, va a generar esto, el odio, el surgimiento de un personaje, Adolf Hitler, que se va a unir con otro resentido como Benito Mussolini y que van a buscar la revancha en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso debido al Tratado de Versalles. Muchachos, ¿qué consecuencias genera la Primera Guerra Mundial? Vamos a ver, Como consecuencia, caen grandes imperios en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, cae el Imperio Alemán. Antes se llamaba Imperio, dirigido por el Kaiser Guillermo II, ¿cierto o no es cierto? Pero ahora, el 9 de noviembre de 1918, estalla la Revolución de Noviembre en Alemania y como consecuencia de esa revolución, que la gente está cansada de la crisis, de la guerra, el Kaiser escapa y ahora en Alemania se instaura una república, como la Revolución Francesa, pero llamada la República de Weimar. ¿Qué significa República de Weimar? República de Alemania. ¿Ves? Ya no se llama imperio, se llama República de Weimar. Ya no hay emperador, ahora hay gobernantes elegidos de manera democrática. ¿Ves? Están cayendo los imperios. Como consecuencia también desaparece otro imperio, el Imperio Ruso. El gran imperio de los zares desaparece. Uno con la revolución menchevique, ¿sí o no? Y luego, como consecuencia de eso, aparece otra revolución, la revolución bolchevique, que ya no va a denominar a esas tierras como Rusia, sino como la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirigidos por Lenin en 1923, esa denominación. La Revolución Rusa, 1917, pero URSS en 1923, jovencitos. ¿Ves? Ya no es Imperio Ruso, sino la URSS. También desaparece el Imperio Austrohúngaro. Antes era un solo imperio, pero ahora partida en dos. Ahora se llama la República de Austria, independiente, y la República de Hungría, independiente. ¿Profe, para qué? Para debilitarlos, para que no busquen revancha, ¿cierto o no? Astutos son estos y a la Triple Entente aliados, Y también el Imperio Turco-Otomano, que antes era grandazo, ahora se lo expropian el 75% de sus tierras y ya no va a ser imperio. Ahora, esa pequeña tierrita que le han sobrado se va a llamar la República de Turquía. ¿Ves? Ya no se llama Imperio Turco, sino la República de Turquía. ¿Qué está pasando en Europa? Que están cayendo los imperios, desaparecieron los imperios, como extensión y como denominación también. Y ahora han aparecido las repúblicas. ¿Qué quiere decir? Si no se hubiera dado la Primera Guerra Mundial, quizá ahorita tendríamos denominaciones en Europa tales como, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán, el Imperio Turco. ¿Cierto o no es cierto? Ahora sucede lo contrario, ahora hay repúblicas.
¿Y qué le pasó, profe? ¿Le dieron tierras a Italia que le habían prometido? Nada, cero. Por lo tanto, Italia, crisis, revancha, Segunda Guerra Mundial. Jovencitos, más consecuencias. Por ejemplo, consecuencia demográfica. ¿Qué pasó con la población, sobre todo europea, como consecuencia de esta guerra? ¿Habrá aumentado la población o desciende? Desciende. Con sus 10 millones de soldados caídos, muertos como consecuencia, jovencitos, hay un gran descenso demográfico, sobre todo de la población masculina. Súmale eso otro monto casi igual de civiles muertos, desaparecidos, jovencitos. O sea, gran cantidad de millones muertos, sobre todo población masculina. No hay varones para trabajar en los talleres, en las industrias. Entonces al burgués no le conviene eso. ¿A quiénes tiene que contratar? A las mujeres. Las mujeres pasan de un estado totalmente de situación doméstica a una situación de trabajadora. Y como también se les abusaba a las mujeres, pues se les van a ofrecer derechos también a ellas, ¿sí? Y con eso empieza lo que es el empoderamiento de las mujeres. Van a tener derechos laborales, luego derecho al voto y así, en fin, jovencitos. ¿Sí? La guerra ha afectado bastante a Europa, jovencitos. Sin embargo, jovencitos, la guerra se termina en 1918-19, pero la historia no se ha acabado todavía. Tenemos más. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, a ese periodo se le va a conocer como entreguerras. Pero esto ya es tema de la siguiente clase, muchachos. Ya, nuestra última sesión lo dedicaremos a esto, al periodo de entreguerras y también a la Segunda Guerra Mundial y también a la Guerra Fría, jovencitos. Y con esto terminamos satisfactoriamente nuestro prospectito. De esta manera, esperando que haya sido satisfactoria la explicación que les he dado, muchachos, me despido agradecido. Muchachos, nos vemos.